En esta instancia nos acompaña Francisco Berbic, quien es abogado de la Universidad Nacional de La Plata, si no me equivoco, profesor en Derecho Procesal 2 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Nacionales de la misma, secretario académico de la Maestría de Derecho Procesal y profesor en la carrera de Litigios Complejos, Procesos Colectivos y Acciones de Clases y Medidas Cautelares. Para nosotros es un honor que Francisco nos acompañe, ya que tiene mucha trayectoria y conocimientos que nos pueden servir a los fines que hemos propuesto de esta clase, ¿no? De poder tener herramientas prácticas para aquellos litigios en donde están involucrados comunidades, en donde están involucrados colectivos de personas. Así que, sin más preámbulos, le damos la palabra a Francisco para que se explaye. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, gracias Florencia por la presentación y también por la invitación a las organizaciones que están gestionando este programa, especialmente a mi querido Alberto Binder. La verdad que me pareció muy bueno la propuesta. Yo también soy abogado litigante, trabajo temas de interés público hace ya unos cuantos años y claramente, más allá de todas las cuestiones más de tipo sustantivo, diría yo, de las discusiones y de las herramientas que podamos tener para reivindicar derechos en términos discursivos, diría, encontramos todo el tiempo problemas en lo procesal. Eso es una realidad, no sé si a ustedes les ocurrirá, asumo que sí. Problemas que tienen que ver, como vamos a ver hoy, en gran medida en este tipo de asuntos, por regulaciones procesales absolutamente deficientes, muy antiguas y en algunos casos lisa y llanamente inexistentes, y también porque, por supuesto, el tipo de casos que se llevan al sistema de administración de justicia en representación de colectivos de personas son casos que hacen mucho ruido. Hacen mucho ruido, lógicamente, no solo desde lo jurídico y desde lo que pueda llegar a significar una decisión del conflicto, sino también en términos fundamentalmente sociales, políticos y económicos, ¿no? Un poco de lo que vamos a hablar hoy en términos de premisas generales para el análisis tiene que ver con eso. A ver, un segundito. Disculpen, ahora sí. Entonces, la idea de hoy es que ustedes puedan llevarse algunas herramientas, son cosas más bien centrales, pero creo que son las más relevantes como para poder trabajar con temas colectivos. El programa, el título del encuentro de hoy incluía también al proceso de amparo. Creo que es un tema bastante desarrollado, es un tema que se conoce mucho más que el tema de los procesos colectivos, y la propuesta dentro de los contenidos está más orientada al trabajo con comunidades, al trabajo con grupos de personas, por lo cual principalmente me voy a enfocar en esta segunda cuestión, que además, bueno, es mi principal foco de trabajo en términos académicos, de investigación, si se quiere, y también desde el ejercicio profesional. Igual antes de eso, bueno, entiendo que les circularon el material que les mandé antes del encuentro de hoy. Sobre proceso de amparo les mandé solamente un trabajo de Leandro Safi, que es un profesor de La Plata, que tiene un excelente libro publicado sobre amparo ambiental, por si trabajan con el tema y necesitan material, por editorial LexisNexis, es realmente muy bueno. Y me parece que es un trabajo que condensa, tiene algunos años, pero envejeció muy bien y condensa las modulaciones que ha tenido la ley 16.986 en la jurisprudencia de la Corte Federal, y todos los rincones que no vamos a ver en el texto de la ley y que vamos a encontrar en la jurisprudencia de la Corte. La ley 16.986 fue un problema y sigue siendo un problema hasta el día de hoy. Nosotros sabemos que el amparo surgió en el 57, también durante un gobierno de facto, pero con una corte que dictó algunas decisiones muy interesantes. Una de ellas fue Siri, la otra fue Cot, años 57, años 58, que lo que hicieron fue básicamente plantear una cuestión central para el sistema de administración de justicia y para el cumplimiento de la función que tiene el Poder Judicial dentro de un sistema democrático, que es proteger derechos.
¿Qué dijo la Corte en Siri con respecto al Estado y después profundizó en COT con respecto a particulares? Lo mismo que volvió a decir, como vamos a ver en febrero del 2009, cuando dictó al ABI con respecto a los temas colectivos. Dijo, acá tenemos derechos fundamentales, necesitamos hacerlos proteger, necesitamos hacerlos valer, y aun cuando no haya una ley para que regule una vía procesal específica para este tipo de conflicto, el sistema judicial tiene que hacerse cargo de esto. El amparo tuvo casi 10 años de vida jurisprudencial después de Siri, y llegó la ley 16986 en una segunda etapa también de dictadura, una ley que hasta el día de hoy no se ha modificado, no se ha reformado, a pesar de que, como sabemos, con la reforma constitucional del 94, el derecho de acceder por una vía rápida y expedita al sistema de administración de justicia es un derecho constitucional y es un derecho convencional, además, está comprendido también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Más allá de eso, no hubo, y ha habido muy pocos proyectos, de hecho, y ninguno ha tenido suerte, ni siquiera hasta donde se llegó a discutirse en el recinto, en ninguna de las dos cámaras del Congreso de la Nación. Pero esta ley en el año 66, en un contexto dictatorial, surgió para restringir la herramienta. Es una ley que, como ustedes saben, tiene plazos de caducidad, es una ley que tiene un montón de cosas, imposibilidades recursivas, limitaciones de todo tipo y color, que no se condicen con la finalidad de este proceso de amparo, y que, repito, a partir del año 43 tendría que haber cambiado drásticamente, y sin embargo seguimos sin modificar la ley de amparo, y es algo parecido también como a lo que vamos a ver sucede en materia de procesos colectivos. No están desde el 57, pero sí desde el 94 en la Constitución Nacional, también el reconocimiento de derechos de grupos en convenciones internacionales, y a pesar de eso tampoco tenemos una ley que regule la materia. Por eso es fundamental hacer esa lectura de la ley de amparo a la luz de la jurisprudencia de la Corte Federal, y ese trabajo que les mandé creo que resume perfectamente, les diría, las principales cuestiones que tenemos que tener en cuenta para litigar estos temas. Una última cuestión que me interesaba marcar con respecto al proceso de amparo es esto de las vías alternativas. El proceso de amparo tiene requisitos de admisibilidad muy estrictos, ¿sí? Que siempre suponen un margen discrecional, más alto o más bajo, de acuerdo al tipo de pretensión, al tipo de conflicto que se esté planteando, pero siempre van a suponer cierto margen discrecional del Poder Judicial para establecer si nos dejan entrar a discutir, ¿sí? Y esto no ocurre con otras vías procesales. Entonces, me parece que acá también, en términos estratégicos para el ejercicio de la abogacía comunitaria, no hay que tentarse tanto amparo necesariamente, sino también pensar si hay otras vías alternativas que puedan llevar nuestro conflicto a sede judicial y tener una decisión rápida, sobre todo cuando se trata de casos urgentes. Si ustedes ven la ley de amparo, parecería un proceso que en ¿cuánto? 20 días hábiles, en un mes y medio, 2 meses, con viento en contra, tendría que estar terminado. Y sin embargo, nosotros sabemos que el amparo está completamente desnaturalizado también en cuanto a ser un proceso rápido y expedito. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos siempre que presentamos un amparo? Cuando presentamos un amparo tenemos una cuestión urgente, tenemos un derecho fundamental, tenemos una persona que necesita el auxilio del sistema de justicia rápido. Ahora, ¿qué hacemos cuando planteamos un amparo? Lo acompañamos de una medida cautelar, siempre. ¿Por qué? Porque sabemos que el amparo, a pesar de lo que dice la ley, no va a ser resuelto, insisto, en 20 días hábiles, 25 días hábiles. Entonces, yo lo que les propongo en esto, como les digo, en términos estratégicos, es pensar en otras vías alternativas que no supongan esa instancia de admisibilidad, que no le permitan al Poder Judicial sacarnos por la ventana antes de entrar a discutir el conflicto, y que al mismo tiempo, acompañado de una buena pretensión cautelar, puede servir como una herramienta adecuada y eficiente para atender el conflicto que estamos atendiendo. Por supuesto que también tenemos que tener en cuenta en este campo, especialmente en el orden nacional, pero hoy vamos a hablar del orden nacional, pero cada quien, entiendo que hay gente de distintas provincias, cada quien sabrá dentro de su jurisdicción qué otras alternativas hay. En el caso del sistema nacional tenemos una ley de medidas cautelares que también allá por el 2013, en ese paquete de leyes llamadas de democratización de la justicia, vino a restringir de alguna manera la tutela cautelar en casos contra el Estado. Hay un trabajo muy, muy bueno igual de Vallefín y de Ignacio López, donde ellos analizan esa reforma a la luz de la jurisprudencia de la Corte, y lo que dicen es,
Ojo que acá no se está restringiendo prácticamente nada, digamos, lo que hizo la ley fue venir a trasladar a un texto de derecho positivo lo que la Corte ya venía diciendo, pero sabemos que, entre otras cosas, por ejemplo, esa ley en principio prohíbe la tutela anticipada, que es una herramienta central para trabajar sobre todo con temas prestacionales, imagino temas de salud, temas de acceso a servicios esenciales, temas de acceso a medicamentos. Entonces vamos a tener que tener en cuenta también esa ley, pero siempre pensando en esto que les digo, de no utilizar como primera herramienta, como primera salida frente al conflicto urgente, la herramienta del amparo, para tratar de evitar justamente esa discreción, que puede ser más alta o más baja, pero siempre existe de parte del Poder Judicial, de decirnos que no por la cuestión formal, de decirnos que no por la cuestión procesal. Porque vamos a estar poniendo en riesgo la situación jurídica de la persona que queremos defender, cuando quizás por un proceso sumarísimo, con una medida autosatisfactiva en ciertas jurisdicciones, incluso quizás con algún proceso ordinario, con una buena medida cautelar, podemos lograr la misma solución rápido, aunque sea en términos cautelares, y después seguir adelante con la discusión. Y esto tampoco es menor, ¿no? Esas otras vías de conocimiento más amplio nos dan también más plazo, nos dan más margen para trabajar, ¿no? El proceso de amparo tiene plazos que se cuentan por horas, y eso en el ejercicio de la abogacía comunitaria, que muchas veces no es necesariamente el principal foco de ejercicio, hay que tener cuidado con cómo nos cargamos con el trabajo. Pueden ser algunas alternativas para encarar los mismos conflictos con otras lentes, con otras herramientas, que, repito, cargando por supuesto toda la medida cautelar. Si yo tengo los elementos para plantear un amparo, no debería tener dudas de que tengo los elementos para plantear una medida cautelar. Entonces, apuntar fundamentalmente a eso, quizás con una medida cautelar autónoma y eventualmente ver si no sale bien, quizás ahí sí intentar algún amparo, pero como les digo, yo tendría mucho cuidado con el proceso de amparo, al menos por lo que venimos viendo en los espacios de trabajo donde participo. Es una herramienta que muchas veces termina generando más problemas de los que en teoría viene a proponer solucionar. Eso, como les decía, muy rápido sobre el proceso de amparo en términos individuales. La idea es avanzar ahora sobre la cuestión colectiva, y también podemos empezar hablando del amparo, ¿no? Porque nuestra Constitución en el artículo 43 cuando habla de las legitimaciones, se refiere al amparo colectivo. Pero en esto tengan en cuenta que ese artículo 43 es una suerte de piso, no de techo, ni para el legislador, ni para los abogados y abogadas, ni para jueces y juezas. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que el artículo 43 habla del proceso de amparo, las pretensiones colectivas pueden plantearse por cualquier vía procesal. De hecho, la propia Corte Suprema ha reconducido pretensiones colectivas en materia ambiental y en materia de consumo que habían sido planteadas a través del proceso de amparo, y la Corte Federal dijo, en instancia originaria eran, y la Corte Federal dijo, no, por amparo no vamos a poder discutir, por ejemplo, ASUPA, contaminación hidrocarburífera en el sur, no vamos a poder discutirlo por amparo. Por ejemplo, DEUCO, un tema bastante complejo en materia tarifaria sobre servicios públicos, no vamos a poder discutirlo por vía de amparo. ¿Qué hizo la Corte? Ordenó reconducir esos procesos, ordenó readecuar las demandas y ordenó seguir adelante con la discusión, pero por vías procesales que permitan dar una discusión más amplia y que, por supuesto, también permitan un mayor margen de actividad probatoria para conflictos que son colectivos, y en cuanto son colectivos, siempre tienen otra complejidad, siempre. Por supuesto que hay conflictos colectivos más simples o más ordinarios, como pueden ser conflictos colectivos, ciertos conflictos colectivos de consumo por cobros indebidos de financieras, de bancos, de tarjetas de crédito, como pueden ser, incluso les diría, como fue en su momento el caso CEPIS, que era un caso de servicios públicos, pero era un caso fácil, porque el argumento y el vicio era absolutamente objetivo, era la ausencia de una audiencia pública previa, no había mucho que discutir, eso no se había realizado, no estaba en el expediente, no requería mayor debate y prueba. Pero para los conflictos colectivos el amparo, no quiero decir que no pueda ser una alternativa, es una alternativa, y de hecho hay y ha habido muchas causas que han tramitado por vía de amparo, pero yo diría que pocas veces va a ser una alternativa. ¿Por qué? Porque tanto la ley 16986 como la jurisprudencia en materia de amparo se ha cansado de repetir de que la vía no es admisible cuando se necesita mayor amplitud de debate y prueba. Y en los casos colectivos, por lo general, aunque más no sea por la cuestión colectiva que está en juego, se necesita un mayor debate de la cuestión. Cuando son incluso casos fáciles en términos probatorios, muchas veces se necesita tener una mayor discusión, porque esto involucra también la construcción de legitimidad de parte del Poder Judicial para tomar decisiones en materia colectiva, que, como sabemos, es algo para lo cual no fueron
no fue pensado el sistema, ¿sí? Yo preparé una presentación, se las adelanté también, por ahí hablo muy rápido, en cualquier momento que tengan una duda, una pregunta o algo, sencillamente abren el micrófono y me interrumpen y la conversamos. Entonces, para empezar a trabajar sobre procesos colectivos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es algo bastante evidente, y es que estamos trabajando con otra cosa, ¿sí? Nuestros sistemas procesales tradicionales y todas las leyes procesales que tenemos en nuestro sistema jurídico fueron pensadas para atender conflictos individuales, fueron pensadas para atender conflictos principalmente privados, y fueron pensadas para atender conflictos que de ninguna manera, cuya decisión en sede judicial de ninguna manera implicaba roces y tensiones con los otros poderes del Estado. ¿Por qué? Porque eran cuestiones eminentemente individuales. A lo sumo, un litisconsorcio con algunas personas, a lo sumo se permitía, y se permite, por supuesto, entrar algún tercero a la discusión, pero no mucho más que eso. Piensen ustedes también que en el orden nacional el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es del año 57. También es un código dictatorial, es un código que tiene un vicio democrático de origen muy serio y que hasta el día de hoy ha tenido varias reformas en el orden nacional, pero que no han cambiado esa matriz. Es un código de derecho principalmente individual y es un código principalmente de protección de la propiedad privada. Recién hablábamos de medidas cautelares, y ustedes van a ver el capítulo de medidas cautelares del Código Procesal. Me imagino que cualquiera de ustedes que trabaja con temas de interés público en causas comunitarias, no les sirven prácticamente para nada las medidas cautelares que están previstas en el Código. ¿Y por qué no sirven para nada? Porque son medidas cautelares para proteger la propiedad privada. Y lo que nosotros discutimos en estos casos realmente no es propiedad privada, es otra cosa. Entonces, ¿dónde nos recostamos? En el 230, ¿no? Medida no innovar, medida innovativa, 232, medida cautelar genérica. Ese artículo 232 podría ser tranquilamente, todo el capítulo de medidas cautelares podría ser ese artículo 232, que por supuesto exige otro tipo de elaboración argumental y otro tipo de elaboración propositiva, porque ya no se trata de medidas cautelares taxativas con requisitos listados dentro del código, sino que son medidas cautelares genéricas a las cuales tenemos que dar contenido, tenemos que ponerle cabeza para pensar cómo nos pueden servir para tutelar la situación que necesitamos en ese momento. El proceso, vengo de la familia procesal, no me tengo una cuestión de formación profesional, no me puedo escapar de ahí. Y el proceso judicial siempre ha sido pensado como una herramienta para resolver conflictos. A pesar de que hay distintas teorías alrededor de esto, creo que la más clara de todas es que no es ni más ni menos una forma de resolver conflictos en un sistema democrático, frente a otras formas que hay de resolver conflictos. Por supuesto que es la última, ¿no? Nosotros podemos olvidarnos del conflicto y resolverlo de esa manera. Nosotros podemos perdonar una deuda, por ejemplo, que está previsto en el Código Civil. Nosotros podemos incluso acudir a la violencia en ciertas situaciones legales, por ejemplo, para repeler una invasión a nuestra posesión de una propiedad cuando la policía no llegase a tiempo, el viejo 2412 del Código Civil de Vélez. Podemos ir a un arbitraje, podemos ir a una mediación, podemos ir a una transacción, a una conciliación. Hay muchas formas de resolver conflictos. La última es el proceso judicial. Ahora, si entendemos que el proceso judicial es un medio, una forma de resolver conflictos, tengo que insistir en esta premisa de que tenemos que entender de que estamos trabajando con otra cosa, y que el proceso judicial debería acomodarse al objeto con el cual está trabajando, y no hacer como estamos haciendo ahora, tratando de adaptar los conflictos al tipo de proceso que tenemos para lograr alguna respuesta jurisdiccional. Entonces, lo que está pasando en materia colectiva es que, a pesar de lo que muchos y muchas repiten hasta el día de hoy, de que esto es algo novedoso, yo les invito a pensar cuándo fue la última vez que tuvieron un conflicto individual judiciable, si quieren, ¿no? Un conflicto con relevancia jurídica. Y seguramente sean muy pocos, no sé, los despidieron de algún trabajo, tuvieron algún accidente, se separaron y tienen un problema con los alimentos o con la tenencia de sus hijos. Son conflictos realmente raros, ¿sí? Aislados en nuestras vidas. Ahora, si yo les pregunto en qué cantidad de conflictos colectivos ustedes están involucrados, yo les puedo garantizar que están involucrados en muchos más conflictos colectivos que individuales en los últimos años. Muchos de los cuales muy probablemente no tengan ni la menor idea de que están involucrados. Pero si ustedes tienen tarjeta de crédito, si ustedes van a comprar al supermercado, si ustedes tienen un teléfono celular, si ustedes están conectados al servicio de gas natural por redes, entre otro montón de cosas, seguramente estén y vayan a estar involucrados en conflictos colectivos. ¿Qué quiero marcar con esto? Que la conflictividad colectiva es un fenómeno normal y natural de nuestra sociedad, y ha cambiado completamente, y para la abogacía comunitaria
es clave poder entender esta premisa, porque esto exige, y necesitamos exigirlo también desde la abogacía, no solo desde la academia, no solo desde la política, sino también desde la abogacía, exige repensar esas herramientas. ¿Para qué? Para atacar los problemas de las causas de los problemas, quiero decir, ¿sí? No los síntomas. ¿No? Si yo tengo, por ejemplo, un problema de acceso a medicamentos y tengo mucha gente que está en la misma situación, por supuesto que yo con un amparo puedo resolver la situación de una persona individual, de la primera que llega a consultarme o de la que llega a consultarme. Ahora, ¿qué va a pasar? El problema estructural va a seguir estando, la causa de ese problema va a seguir estando. Entonces, si nosotros detectamos que hay un conflicto colectivo, lo que nos va a permitir las acciones de clase, las acciones colectivas, los procesos colectivos, como le quieran llamar, es atacar el corazón del problema y tratar de brindarle una respuesta, o por lo menos de dar una discusión estratégica en sede judicial y visibilizar la cuestión en torno a la causa estructural de ese problema, en lugar de seguir corriendo atrás atacando las consecuencias individuales que se derivan de ese problema. ¿Sí? En Argentina, les decía esto de como lo quieran llamar, porque de acuerdo al sistema de derecho comparado que ustedes tomen, o al autor incluso de acá de Argentina, o autora que tomen para trabajar con esto, lo van a encontrar con distintas denominaciones. Van a encontrar hablar de acción colectiva, como habló la Corte en Alavi, van a encontrar hablar de amparo, como habla el 43 de amparo colectivo, van a encontrar hablar de procesos colectivos. Hay distintas denominaciones, pero básicamente se trata de procesos colectivos representativos. Y esto es lo que fue una bomba, y sigue siendo una bomba en términos políticos. Y no es algo nuevo, esto es algo que algunos autores estadounidenses ya lo marcaban desde la década del 70, cuando decían que el Poder Judicial, a través del planteo de este tipo de asuntos de interés público y colectivos, se había convertido en un foro de discusión política, lisa y llanamente. Y que el Poder Judicial se había convertido en un brazo muy concreto de esa discusión política. Y eso es súper importante para nosotros, y también es una de las principales razones de por qué hasta el día de hoy no tenemos una regulación adecuada en la materia. ¿Por qué les digo esto? Porque los procesos colectivos se han convertido en una herramienta de democracia semidirecta, lisa y llanamente, con mucha mayor potencial de incidencia del que pueda tener un referéndum, del que pueda tener una iniciativa popular. Nosotros, a través de este modelo de tutela colectiva representativa, que supone que alguien, y ahí entro en las notas típicas del sistema, supone que alguien se autodesigna como representante de un grupo de personas, sin pedirles permiso, sin avisarles, en algunos casos incluso contra su voluntad, y puede hablar en sede judicial con los argumentos que quiera llevar a esa discusión, puede hablar en nombre de grupos de personas y pedirle al Poder Judicial una declaración sobre el tema y eventualmente un trabajo muy concreto en términos de implementación de sentencias de condena cuando se determina que hay un estado de cosas inconstitucional o violación de derechos fundamentales con respecto a determinado grupo. ¿Sí? Esta representación atípica, colectiva o extraordinaria es la que prevé el artículo 43, segundo párrafo, y es la que también prevé la Ley de Defensa del Consumidor, es también la que prevé la Ley General del Ambiente, es también la que prevé la Ley de Asociaciones Sindicales, y es también la que prevé muchos ordenamientos locales. No nos olvidemos de esto, estamos en un sistema federal, muchos ordenamientos locales también prevén legitimaciones que amplían ese piso del artículo 43. Ahora, esta primera nota característica, que como les digo ha convertido al proceso colectivo en una herramienta lisa y llanamente de discusión política, tiene una contracara muy concreta, y de ahí la potencia que tiene, que es una cosa juzgada expansiva. ¿Sí? La legitimación a mí lo que me define es quién puede traer el conflicto a discusión en sede judicial. Y eso está definido en nuestro sistema por una habilitación normativa. Si la Constitución, la ley, la materia que se trate, dice que una asociación con determinado objeto tiene legitimación para plantear este tipo de casos, la legitimación existe. Ahora, ¿por qué la potencia de la herramienta? Porque la salida, para ser consecuente, para ser sistémica con esta legitimación, tiene que ser también una salida colectiva. Entonces, las dos notas esenciales de este sistema son esta legitimación extraordinaria y una cosa juzgada expansiva que hace que los efectos de la decisión que se dicte en ese proceso sean inmutables e inmodificables, no solo para el representante que planteó el caso, sino también para todo el grupo que vino a representar. Y acá es donde empieza a hacer mucho ruido la cosa. ¿Por qué creen ustedes que no hay grandes discusiones sobre legitimación en sede administrativa? ¿O por qué prácticamente no hay discusiones sobre legitimación en sede legislativa? Bueno, porque la legitimación viene de otro lado, la legitimación viene de la política, la legitimación del sistema viene del sufragio popular. Y porque además, cualquier acto administrativo y cualquier ley, ¿qué puede pasar? Se puede modificar, pues se puede derogar. Eso no sucede con una sentencia judicial.
Una sentencia judicial genera efectos inmutables e inmodificables porque esos efectos están cubiertos por la cualidad de cosa juzgada de esa decisión. Cuando quien propone el caso es un legitimado colectivo, la cosa juzgada de esa decisión es una cosa juzgada colectiva que va a ser de esa sentencia inmutable e inmodificable para todas las personas que vino a representar. Entonces, fíjense ustedes que con esto lo que nos está marcando es que estamos frente a un tipo de proceso, frente a un tipo de vía procesal que es claramente excepcional. Es excepcional para dentro del proceso, porque pone en riesgo dos garantías muy caras de nuestro sistema democrático: por un lado el debido proceso y por otro lado la autonomía individual. Piensen ustedes en términos de debido proceso que todo nuestro sistema procesal y constitucional se construyó alrededor de la idea de que la persona que tiene sus derechos afectados o en riesgo está presente en la discusión judicial, ¿no? Toda la construcción del sistema gira alrededor de esa interpretación del debido proceso. La persona está presente en esa discusión, cuando no directamente a través de un representante que eligieron voluntariamente. En algunos casos excepcionales a través de un representante legal. Pero la persona está presente en esa discusión. Y eso es lo que permite que la cosa juzgada de la sentencia, que la inmutabilidad de esos efectos de la sentencia, quede limitada a esa persona, y es lo que justifica constitucionalmente que la decisión la afecte de esa manera. Ahora, en este tipo de casos estamos hablando de que ese derecho de tener tu día en el tribunal pasa a reconfigurarse en términos de tener tu día ante el tribunal a través de un representante que no elegiste, que ni siquiera te avisó que está hablando en tu nombre, y que incluso puede estar actuando en ciertos casos de objeto indivisible contra tu voluntad. Entonces, en términos de debido proceso, tenemos un problema importante. ¿Y por qué digo que tenemos un problema importante? Porque seguimos atajando estos conflictos desde adentro del sistema judicial con herramientas que fueron pensadas y construidas alrededor de la idea de debido proceso individual, alrededor de aquella idea de que las personas están presentes en esa discusión. En el proceso colectivo la premisa es completamente opuesta. El grupo no está presente en esa discusión. Más allá de que hay herramientas de intervención y de que hay que democratizar más los procesos colectivos y darle más participación, sobre todo a las personas que están involucradas, y hay muchos problemas con esto también, lo cierto es que la premisa central del proceso colectivo es que las personas no están presentes ahí. Entonces tenemos una luz amarilla oscura, porque hay alguien hablando en nombre de esas personas y hay un sistema que está gestionando y resolviendo estos conflictos sin herramientas adecuadas para proteger el debido proceso de esas personas que no, insisto con esto, no están presentes en la discusión como cuestión de principio. Y por otro lado, también son excepcionales hacia afuera del proceso, quiero decir, en la vinculación que generan entre el Poder Judicial y los otros poderes del Estado. Lógicamente que no es lo mismo uno de los casos que traje para conversar con ustedes de la Corte Federal, esa asociación bengalense, ¿no? Que fue, me adelanto un poquito, fue el primer amparo de nuestra Corte Federal allá por el año 2000. Una cosa es, a través de un proceso de amparo, asistir a una persona con HIV y lograr que el Estado le entregase los medicamentos de manera gratuita. Ahí, un caso bastante tradicional, diría. Ahora, muy distinta la cuestión cuando vino Asociación Bengalense y otro grupo de organizaciones a pedirle al Estado que le dé los medicamentos a todos los enfermos de HIV del país. ¿Cuál es la diferencia jurídica? Es muy poca la diferencia jurídica. Digamos, estamos exigiendo lo mismo, estamos exigiendo una pretensión, es un reclamo prestacional. Había una ley que decía que había que hacer esto y el Estado estaba incumpliendo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no es necesariamente jurídica, la diferencia es política, la diferencia es económica, la diferencia es el impacto que va a tener, porque no es lo mismo, y esto es evidente y se puede ver también en la jurisprudencia, no es lo mismo para jueces y juezas resolver un caso por un medicamento que resolver un caso por 20.000, 25.000, 30.000 personas que exigen el mismo medicamento. Porque el impacto que eso va a tener en los otros poderes del Estado es completamente diferente. Porque ya no estamos hablando de atender, como les decía, el síntoma del problema, sino que estamos hablando de atender el corazón del problema. Y en este caso que les comento de bengalenses, ¿cuál era el corazón del problema? El corazón del problema era un problema de política pública. Se estaba incumpliendo una política pública establecida por el Congreso de la Nación a través de esa ley, y se estaba incumpliendo. Entonces, el proceso colectivo desde este punto de vista está sirviendo también para controlar políticas públicas, acciones y omisiones en reglamentación de derechos. Y eso es un problemón. Otra vez, en términos jurídicos, no necesariamente, porque les diría, es más, que los casos en términos jurídicos son relativamente fáciles muchas veces. Si ustedes se ponen a ver la jurisprudencia, hay muchos casos que uno dice, pero claro, esto es obvio, digamos, ¿no? ¿Cómo podía salir de otra manera esta sentencia?
Eso en cuanto a la cuestión de fondo. El problema después empieza cuando tenemos que implementar esa cuestión de fondo, esa sentencia de fondo, cuando tenemos que ejecutar esa sentencia de fondo. Y ahí es donde se empieza a ver justamente los problemas, enormes problemas que hay en términos procesales, porque no tenemos normas y herramientas para esto, y además en términos políticos, porque tenemos un poder judicial que no fue pensado para atender estas cuestiones. Fue pensado para atender cuestiones individuales. Y las cuestiones colectivas, tradicionalmente en nuestro sistema constitucional, se resolvieron y se adjudicaron en el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que tienen el sufragio directo en términos de validación y de legitimación política para tomar decisiones colectivas. En esto, Gargarella ha sido muy claro, y yo vengo trabajando también hace unos años, pero me parece que hay que plantearlo, digamos, los procesos colectivos no están generando solamente, no son solamente un problema procesal, están generando un problema político muy grande, porque están generando la necesidad de repensar la relación entre los distintos departamentos de Estado con el Poder Judicial. Y esto se puede ver cada vez más claro en el accionar de la Corte Federal. Y esto nosotros de la abogacía comunitaria no lo podemos desconocer, porque nosotros tenemos que entender que atrás de los problemas que estamos trabajando, es una obviedad lo que voy a decir, pero tenemos que entender que hay cuestiones sociales, políticas y económicas muy grandes que ahora podemos llevar al Poder Judicial. Y digo que lo tenemos que entender e internalizar para ver cómo construimos el mejor caso posible para llevarlo al Poder Judicial. Y ahora en un ratito voy a volver sobre esto. Pero la realidad es que el conflicto colectivo, a diferencia del conflicto individual, nos da mucho margen de maniobra para ver qué tipo de caso llevamos, para construir ese caso, para construir nuestras pretensiones. ¿Qué le vamos a pedir al Poder Judicial? ¿Hasta dónde le vamos a pedir al Poder Judicial? ¿Cómo se lo vamos a pedir al Poder Judicial? Y en esto es donde hay que ponerle mucha cabeza si lo que queremos es que nuestro conflicto colectivo ingrese al sistema de administración de justicia, por eso les decía hoy lo del amparo y las cuestiones de admisibilidad, y si queremos además que el Poder Judicial nos devuelva la pelota limpia, o sea, emita una respuesta sobre esto, se expida sobre esto. Cuanto más grande sea el caso que nosotros planteemos, más cerca vamos a estar de la política y más lejos vamos a estar del caso en términos de causa o controversia. Artículo 116 de la Constitución, elemento habilitante de la competencia del Poder Judicial. Artículo 116, que la Corte ha señalado repetidamente que la modificación de legitimados de la reforma del 94 no modificó. Sigue siendo necesario que exista una causa o controversia en los términos más técnicos del concepto para que el Poder Judicial pueda intervenir en la resolución de un conflicto. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta, porque si no nos vamos a estar perdiendo la mitad de la película. Digamos, si nosotros nos enfocamos solamente en la cuestión procesal y no entendemos que esa cuestión procesal está totalmente atravesada por la cuestión política, por la cuestión social y por la cuestión económica, y por esta tensión entre el Poder Judicial y los otros poderes del Estado, vamos a encontrar muchos problemas para poder plantear los casos adecuadamente. Acá hay por lo menos, hay distintas razones que sostienen la conveniencia de los procesos colectivos, porque uno podría decir, hoy les comentaba, ¿no? Esto de la ley 16986 vino a restringir el amparo. Nosotros desde La Plata fundamentalmente venimos insistiendo un montón en que se sancione una ley sobre este tema. Venimos trabajando en distintos proyectos, y han sido muchas las veces donde nos dicen, bueno, ¿para qué quieren una ley? ¿Por qué insisten tanto con la ley? Va a pasar lo mismo que con el amparo. Mejor que no haya ley, que lo siga manejando la jurisprudencia. Y nuestra respuesta es no, la verdad que no, porque el amparo tenía sentido que lo maneje la jurisprudencia. La verdad que la ley es una porquería y vino claramente a encorsetar esa herramienta. ¿Pero por qué? Porque era para conflictos manifiestos, ¿no? Para violaciones de derechos manifiestas, evidentes, para conflictos relativamente chiquititos. Y eso perfectamente lo podía manejar un juez o una jueza con discreción, con herramientas de gestión, con utilización de poderes ordenatorios e instructorios. Ahora, si nosotros lo que estamos discutiendo es la tarifa del servicio público de gas para todo el país, si nosotros lo que estamos discutiendo es, bengalensis, la prestación del servicio de los medicamentos a las personas enfermas de HIV, si estamos discutiendo la contaminación de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, ¿cómo hacemos para resolverla? Una contaminación que viene de hace 150 años por lo menos. Claramente necesitamos reglas para esto. Y necesitamos reglas que además la Corte ha sido muy clara, ¿no? La Corte, como hoy les comentaba, cuando dicta la ABI en el año 2009, dice lo mismo con cita de CIRICOT, con los números de fallos con cita, dice el artículo 43 es plenamente operativo, señores y señoras, y es deber de los jueces dotarlo de eficacia aún en ausencia de su reglamentación. Fue muy clara la Corte en esto. Y le dijo al Congreso, usted está en mora, tiene que dictar una ley en la materia. Y a pesar de eso, hasta el día de hoy no la tenemos acá.
Pero la primera respuesta entonces frente a las críticas que puedan tener los procesos colectivos, que son un montón, que las hay y son un montón, la primera respuesta es fácil cuando te dicen por qué los procesos colectivos. Bueno, porque están en la Constitución. Entonces, una vez que está establecida la garantía, el legislador no puede optar si regular o no regular. La segunda respuesta también es fácil, porque ya los validó también la Corte Federal. La Corte Federal, repito, fue muy clara en Alavi y lo repitió en diversos precedentes a partir de ahí, la necesidad de sancionar una ley en la materia, incluso dando algunas pautas de admisibilidad y algunas pautas de trámite que considera esenciales para esa ley. Que suponen, por supuesto, que si esa ley no las tiene, la propia Corte va a hacer un control de constitucionalidad sobre eso en términos de debido proceso. Pero además hay por lo menos 3 razones que son importantes para la abogacía comunitaria que sostienen la conveniencia de los procesos colectivos, ya no solo por razones normativas, constitucionales, porque lo dice la Corte, sino porque nos conviene tener los procesos colectivos. El acceso a la justicia es la más importante de todas para nosotros. ¿Por qué? Porque los procesos colectivos permiten saltar las 2 barreras que Capelet y Gart identificaron ya por los 70 también, barrera de tipo económico y barrera de tipo sociocultural. Las barreras de tipo económico son como las más rápidas de ver, ¿no? Tenemos un sistema que es carísimo, donde un proceso ordinario, sumario de 2 instancias, se lleva más del 50% de los valores en disputa en términos de costos, si sumamos honorarios de abogados de una parte, de la otra, si sumamos los peritos, la tasa de justicia, algunos otros gastos, estamos hablando de mucha plata. Y el que pierde la tiene que pagar toda, además, porque tenemos un sistema de costas al vencido. Entonces, ¿qué significa eso? Que un montón de daños y de situaciones de riesgo de daño no se llevan al sistema de administración de justicia porque el riesgo de perderlo es muy grande en términos económicos, y además porque muchas veces el mejor resultado que yo pueda obtener no va a ser suficiente ni siquiera para cubrir los costos de lo que yo quiero litigar. Esto sucede principalmente en casos de consumo, ¿sí? Con las microestafas o microdaños, que son cuestiones que uno dice, bueno, consumo, derecho más tirando al derecho privado, hay toda una discusión ahí también, ¿no? Claramente es un derecho más público que privado, pero uno podría pensar que consumidor no. Pero en términos de consumidor, las cuestiones de endeudamiento, por ejemplo, las cuestiones de endeudamiento de mujeres especialmente, por ejemplo, claramente estamos hablando de una cuestión central de la economía, de la macroeconomía argentina. ¿Y cómo ocurren muchos de esos endeudamientos? Ocurren a través de prácticas abusivas, ocurren a través de cobros, de cargos y de comisiones que no están previstas en los contratos. Ahora, ¿a cuánto ascienden esas comisiones? Y capaz que son 200 pesos, 300 pesos por mes. ¿Quién va a hacer una demanda? Incluso un año se las cobraron, 3 lucas 600. ¿Quién va a hacer una demanda? 2 años, 7 lucas 200. Con intereses, ponele 15 lucas, ponele a todo trapo, con intereses, multa civil, 30 lucas. ¿Quién va a hacer un caso por eso? Nadie va a plantear un caso. ¿Por qué? Porque tiene que ir a ver al abogado, tiene que pagarle, tiene que... Entonces, el proceso colectivo que permite juntar todas esas pretensiones que individualmente no son recuperables y generar un incentivo suficiente para que el caso se plantee y de ese modo también generar otro tipo de apalancamiento del grupo y de las personas que están afectadas para poder negociar con la otra parte. Y ya no solo negociar la restitución de la plata que le cobraron de más, sino, vuelvo a lo mismo que le decía al inicio, tratar de modificar la causa del problema, no el síntoma. O sea, que esa práctica abusiva no se desarrolle más, que esos cobros, esas microestafas, no se realicen más. Ahora, esto solo puede ocurrir en la medida que nosotros practiquemos y actuemos colectivamente. Si nosotros actuamos por separado y aisladamente, van a seguir solucionando esos casos individuales, esos síntomas, y van a seguir violando derechos en forma masiva, porque, por supuesto, cuando uno da vuelta a la computadora, el número macro a las empresas y al propio Estado les sirve. Entonces, desde ese punto de vista, el acceso a la justicia en términos patrimoniales, en términos de barreras, de superar barreras patrimoniales, genera también la posibilidad de disuadir conductas ilícitas colectivas y genera también la posibilidad de obtener conductas deseadas, ¿sí? Frente a omisiones. Y por otro lado, también nos sirven en términos de acceso a la justicia para sortear las barreras de tipo sociocultural. Y en esto había un estudio muy interesante sobre necesidades jurídicas insatisfechas que hacía el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tengo entendido que se dejó de hacer hace un par de años, donde se habían identificado distintos tipos de barreras. Ya no es una cuestión de falta de incentivo económico. Pensemos, por ejemplo, en personas que viven al lado de un arroyo o en una zona contaminada. Tienen daños en sus pulmones, tienen daños en su piel, tienen daños en sus bienes. Claramente hay un incentivo en términos económicos para plantear un caso clásico de daños y perjuicios. ¿Cuál es el problema con esas personas?
El problema con esas personas es que muchas, y esto es lo que mostraba este estudio, muchas no saben que tienen derecho, otras saben que tienen derecho, pero no perciben que ese derecho está siendo vulnerado, y un tercer plano de personas que saben que tienen derecho, que perciben que está siendo vulnerado, pero que no saben que tienen derecho a un remedio judicial para resolver su situación. Por supuesto hablamos de falta de acceso a abogados y abogadas, por supuesto hablamos de personas principalmente en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Grupos subalternizados, estamos hablando de personas que no tienen el conocimiento, como les digo y demuestra este estudio, ni siquiera para percibir muchas veces lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que permiten los procesos colectivos? Que a través de esas legitimadas extraordinarias, que hablan en nombre de esas personas sin avisarles y sin pedirle permiso, la situación de esas personas se pueda discutir. Y se pueda discutir, repito una vez más, no solo para atacar el problema de esa persona puntual, sino para atacar la causa estructural de ese problema y lograr la modificación de las conductas o lograr acciones concretas frente a omisiones principalmente estatales en muchos campos, donde es el Estado quien tendría que estar actuando y no personas particulares u organizaciones planteando este tipo de casos. ¿Sí? Esto de la disuasión de conductas ilícitas y obtención de conductas deseadas, tenemos que pensarlo desde el lugar de los procesos colectivos como un espacio un poco esquizofrénico, porque por un lado y en muchos casos el proceso colectivo ayuda al Estado, ¿no? Estos casos de consumo que les comentaba, ¿quién tendría que cuidarnos? Que no sé, que un banco no se esté cobrando, que los bancos no hubieran deducido dinero del IFE, por ejemplo. Y el Banco Central, o que un banco, una tarjeta de crédito no me cobre determinado cargo. Bueno, posiblemente el Banco Central, o que una obra social no me desafilie ilegalmente. Bueno, la Superintendencia de Salud de la Nación. Hay muchas áreas de control de políticas públicas a través del ejercicio del poder de policía, muy concretamente del Estado, que deberían ocuparse de estas cosas. Y sin embargo no se ocupan, por razones variopintas. Entonces, frente a ese tipo de situaciones, las acciones colectivas, los procesos colectivos, actúan como un aliado del poder público. Pero al mismo tiempo, en muchas otras situaciones, actúan como un desafío directo a esa autoridad estatal. Pensemos, sin irnos del campo del consumo, el caso de servicios públicos. Pensemos los casos ambientales, donde en el 99,9% de los casos el Estado está demandado, aunque sea por omisión en el ejercicio de ese poder de policía. ¿Qué les quiero marcar con esto? Que el proceso colectivo es una herramienta de control de poder. ¿No? Hoy les comentaba esto de los problemas y de la excepcionalidad y de los problemas y las tensiones entre el Poder Judicial y los otros poderes del Estado. Bueno, también con el poder económico. Y el poder es el poder. Poder público, poder privado, no deja de ser poder y al poder no le gusta que lo controle. Y los procesos colectivos se han convertido en una forma de control de ese poder. Entonces, esta es otra de las cuestiones también por las cuales nos conviene, en términos democráticos, tener bien reguladas estas herramientas. Para permitir que la sociedad pueda participar del control de la cosa pública, para permitir que la sociedad pueda participar del control de los poderes fácticos del mercado, y para que ese control se pueda dar en una discusión abierta, transparente, flexible, adecuada a la magnitud y al calibre de los temas que se están discutiendo en el Poder Judicial, y que se siguen discutiendo a través de herramientas, vuelvo a la carga una vez más, pensadas para trabajar con conflictos muy chiquititos y principalmente privados que involucraban, en la enorme mayoría de los casos, cuestiones de propiedad y no otra cosa, ¿sí? Ahora, las pocas leyes que tenemos en la materia a nivel nacional están en leyes de fondo, las pocas normas procesales que tenemos, Ley General del Ambiente y Ley de Defensa del Consumidor. Además de algunas reglamentaciones administrativas de la Corte Federal, principalmente la acordada 12 del 2016, sobre la cual en un ratito vamos a ver un poco algunas de las cuestiones que tiene reguladas. Pero lo cierto es que es un problema la ausencia normativa, porque nosotros como abogados y abogadas estamos acostumbrados a trabajar con leyes. Estudiamos y nos formamos para trabajar con leyes. Y si uno quiere decir, bueno, voy a estudiar procesos colectivos, bueno, ¿a dónde voy? Bueno, hay un problema ahí, porque no hay una ley de procesos colectivos. Está todo de manera totalmente asistemática, dividido por materias, y además dividido por materias con regulaciones muy escasas para atender la complejidad de la problemática. Piensen ustedes que las pocas normas procesales que tiene la Ley de Defensa del Consumidor y que tiene la Ley General del Ambiente pasan a jugar en el contexto del proceso tradicional, de ese proceso que en el orden nacional viene del año 57, que es un proceso escrito, rígido, prácticamente secreto, con casi nula inmediación entre el juez y las partes, un proceso que no tiene nada para darnos en este contexto, nada de lo que buscamos de la abogacía comunitaria, por lo menos en este contexto.
que además de buscar respuestas concretas a los problemas con los que trabajamos, tiene que ver con dar discusiones públicas sobre estos temas, con visibilizar estas cuestiones, y con poder lograr que quien se tiene que ocupar muchas veces de esto, que es el Estado, se ocupe efectivamente. Entonces, hay una complejidad de abordaje, por eso la propuesta, con motivo de esta disociación de fuentes, si quieren, por eso el material y la propuesta de hoy también era que se quedaran con ese material más o menos ordenado de los principales precedentes de la Corte Federal, las principales reglamentaciones de la Corte Federal en la materia, para poder eventualmente trabajar con esto. Dentro de la... ¿Alguna duda, pregunta, reacción, comentario? Bueno, seguimos entonces. Les decía, dentro de esto de las fuentes, para trabajar con procesos colectivos hay que cambiar un poco el chip, hay que leer mucha menos doctrina de la que estábamos acostumbrados a leer cuando estudiamos en la Facultad de Derecho, y hay que trabajar principalmente con jurisprudencia. Hay que ponerse un traje más parecido al de un abogado de un sistema anglosajón, de Australia, de Sudáfrica, de Inglaterra, de Estados Unidos, y pensar en la jurisprudencia como fuente del derecho principal, les diría, y quizás más importante todavía, del texto frío de la ley. Algo, repito, a lo cual no estamos acostumbrados. Y el problema que tenemos también es que la propia jurisprudencia de la Corte Federal no es del todo consistente en el tema. Tiene varias cuestiones y varias dimensiones en las cuales puede ser criticada. Pero lo cierto es que lo que tenemos y con lo que se está trabajando está en las decisiones jurisprudenciales y prácticamente no está en la ley. Entonces, necesitamos sistematizar esto de alguna manera para poder dar respuesta a los temas con los que estamos trabajando. Yo tomé 11 decisiones de la Corte Federal por distintas razones, porque involucran distintos temas sustantivos, porque tuvieron determinada relevancia en el momento que se dictaron, y porque contienen las reglas con las cuales se está trabajando hasta el día de hoy en la materia. La primera de estas sentencias es Asociación Bengalensis con Ministerio de Salud y Acción Social. Es el caso que les comentaba recién. Es un caso resuelto en junio del año 2000, fue el primer amparo colectivo que resolvió nuestra Corte Federal, y fue un caso planteado por organizaciones de derechos humanos principalmente, y de protección de grupos de personas muy específicas, enfermas de HIV, que reclamaron al Estado el cumplimiento de la ley que exigía la prestación gratuita de los medicamentos necesarios para tratar la enfermedad en ese momento. El Estado no estaba cumpliendo, se planteó un amparo, el caso llega a la Corte Federal, y el caso tiene una discusión muy interesante en términos del funcionamiento del sistema de salud, ¿sí? Que es como ustedes posiblemente conozcan, es un sistema bastante complejo, con prestadores públicos, con prestadores privados, con sistemas que se superponen, es bastante complejo, y a ver si efectivamente era una obligación del Estado Nacional o no. La Corte fue muy clara en esto, al determinar que era una obligación del Estado Nacional, y también fue muy clara en reconocer que se trataba de derechos de incidencia colectiva, lo que estaba en juego. Creo que sí hay un error conceptual en esa decisión, que se los marco para que lo tengan en cuenta, porque igual creo al día de hoy me parece que está superado, porque la Corte ahí lo que dijo fue que las asociaciones que habían planteado el caso, como legitimadas colectivas, invocando esta legitimación anómala, eran las titulares del derecho de incidencia colectiva que estaban intentando proteger. Y me parece que esto es un error, porque para pensar en términos de legitimación colectiva tenemos que separar sí o sí al legitimado del derecho de fondo que busca defender. A veces están juntos, pero para pensarlo siempre los tenemos que separar, porque la legitimación colectiva es una habilitación normativa. Si una ley dice que alguien está legitimado para plantear el caso, está legitimado, no importa que sea titular o no de los derechos que quiere defender. A veces se superpone, y digo a veces, especialmente cuando quien plantea el caso es un afectado o una afectada miembro del grupo. Ahí sí, porque está actuando en nombre propio en representación del resto. Pero si no, hay que disociar la titularidad del derecho de la idea de legitimación y pensar la legitimación colectiva como algo totalmente independiente de la titularidad de ese derecho. La Corte acá creo que el error es un error que viene también de algunas decisiones que había tomado en casos donde había intervenido el Defensor del Pueblo de la Nación, y que llevó incluso hasta el año 2005, frente al Defensor del Pueblo de la Nación, a rechazar sistemáticamente, en este caso hizo lugar, pero en los casos del Defensor del Pueblo, rechazó diversas pretensiones colectivas por considerar que el Defensor del Pueblo no era titular de los derechos que quería defender. Pues es un error garrafal, les diría en términos conceptuales.
El defensor del pueblo planteaba un caso previsional y la Corte le decía, usted no tiene legitimación porque no es titular del derecho que quiere defender, o sea, porque usted no está jubilado. Disparate. A pesar de eso, la Corte estuvo 10 años cerrando la puerta al defensor del pueblo de la nación con argumentos como este. ¿Y por qué lo hizo? Digamos, podemos pensar que no sabían que esto estaba mal, y yo creo que no. Yo no prefiero no pensar eso. Yo lo que prefiero Por pensar es que, política. exacto, No, por sí, política, es Agustín, obvio. por política y por esto que les decía al inicio, porque si lo dejaban entrar colectivamente, si le reconocían esa legitimación, ¿qué pasaba? La salida tenía que ser colectiva. Entonces, ¿qué pasa si la Corte hoy dice va a dar o para todos y todas? ¿No? Movilidad jubilatoria. Vuela todo por el aire. Vuela el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, vuelan todos los programas sociales que están conectados con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces, tenemos un problemón ahí. Ahora, ¿qué pasa? Ese caso está hace 13, 14 años en la Corte esperando decisión. 13, Disculpa, 14 años. Francisco, justamente eso no se relaciona con lo que vos has subido, con el material que has compartido, de la acordada que crea la unidad esta de análisis económico de las sentencias y el efecto, digamos, lo tienen guardado hace 12 años, analizando cuál sería el efecto de ese fallo, en teoría. Bueno, uno puede llegar a suponer eso. Sí, no sé analizando qué lo tienen, pero sé que lo tienen y está incluso con dictamen del procurador, ¿no? Ante la Corte, que dice que no es un caso colectivo, porque dice que no hay homogeneidad, pero no porque no tenga legitimación el defensor para plantearlo. ¿Cómo no va a tener legitimación el defensor? Si no tiene legitimación el defensor del pueblo, ¿quién tiene legitimación para plantear ese caso? Pero ahí tienen un claro ejemplo de lo que les marcaba de cómo el Poder Judicial, cuando les hablaba al inicio del amparo individual sobre todo, pero en materia colectiva es mucho más claro, cómo el Poder Judicial nos frena al inicio, nos frena por razones de legitimación, nos frena por razones de admisibilidad. ¿Por qué? Porque si entramos a dar la discusión, muy probablemente nos tengan que dar la razón. Porque, repito, las violaciones de derechos fundamentales con las que estamos conviviendo son sistemáticas y son claras y son manifiestas. El problema justamente es que si entra colectivamente, tiene que salir colectivamente. Y esa salida colectiva tiene un impacto enorme. En este caso que les pongo, que es quizá el ejemplo más duro, el ejemplo más paradigmático, estamos hablando de que se puede financiar el Estado Nacional, ¿sí? Se puede financiar políticas públicas de millones de personas. Fíjense de lo que estamos hablando. Entonces, la pregunta, ¿por qué queremos una ley en la materia? Y bueno, por obvias razones queremos una ley, ¿no? Tenemos que discutir esto de otra manera. No puede ser que la Corte tenga hace 13 años esto sin resolver, entre otras cosas que no pueden ser, en la Corte especial. Después, ese es un tema de salud, ¿sí? Por ejemplo, y ahí tienen, no era un tema de consumo, no era un tema de ambiente. Está bien que para el 2000 todavía no se había dictado todavía la Ley General del Ambiente, pero igual se reconoció legitimación colectiva en los términos del 43. ¿Por qué? Porque las organizaciones que planteaban el caso tenían en su objeto estatutario defender este tipo de derechos. Otra decisión fundamental para trabajar con esto, que muy probablemente la conozcan, es Berbisky, es el caso por sobrepoblación carcelaria y condiciones de las personas que viven en situación de privación de libertad en la provincia de Buenos Aires. Es un caso planteado por el CES, que se resolvió en mayo del 2005 y fue el primer caso estructural que resolvió nuestra Corte Federal. ¿Sí? Al lado, les decía hoy que hay ciertos procesos colectivos más ordinarios, más sencillos, más simples, bastante bidireccionales, como estos casos de los cargos y demás en términos de consumo, y también del otro lado tenemos casos colectivos muy complejos, como son los casos estructurales, los casos de reforma estructural, que involucran decisiones que involucran al Poder Judicial en la marcha de la administración, que hacen que el Poder Judicial tenga que empezar a gestionar de alguna manera decisiones administrativas que, otra vez, no están dentro de su esfera de actuación por principio, al menos por lo que nos indica nuestra dogmática procesal y constitucional. Berbisky también lo que confirmó es esto que les comentaba de la vía. Asociación Benguerencias había sido un amparo, Berbisky había sido un habeas corpus. Si ustedes van a la Constitución no habla de habeas corpus colectivo. Sin embargo, la Corte reconoció la posibilidad de ejercer las legitimaciones del 43 en el contexto de otro tipo de procesos judiciales. En este caso, habeas corpus. Es una decisión muy extensa, es una decisión que tiene muy importantes desarrollos, especialmente les diría que miren esto de hasta dónde el Poder Judicial, de los límites del Poder Judicial en este tipo de discusión, y cómo la Corte se cuida de establecer cuál es su posición frente a eso, y dejar muy claro que ella no está avanzando sobre facultades privativas del Poder Administrador, en ese caso la provincia de Buenos Aires, sino que lo que está haciendo es
siguiendo en gran medida el modelo de la Corte colombiana sobre la idea de estado de cosas inconstitucional, es determinando que hay una violación de derechos estructural, declarando esa violación de derechos, estableciendo objetivos a cumplir para remediar esa violación de derechos y dejando en manos de la administración el cómo. ¿Sí? La Corte le dice qué es lo que tiene que hacer para resolver esa situación de violación de derechos, pero no le dice cómo. ¿Por qué? Porque ese cómo es privativo del poder administrador. Ahí entramos en el campo del mérito, oportunidad y conveniencia. Entramos en el campo de la discreción administrativa. Y ese es el campo donde el Poder Judicial no puede meterse. Creo que de lo más interesante que tiene Berbisky, uno, que es esta sentencia del 2005, es esos desarrollos en términos del lugar constitucional que ocupa el Poder Judicial en la distribución de poder del Estado y hasta dónde puede avanzar o no en este tipo de asuntos. La tercera decisión que tienen que conocer y que también tiene mucho contenido conceptual es Mendoza. Mendoza Beatriz, Mendoza 1 es la causa de la contaminación de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo. Esta resolución del 20 de junio del 2006 es la resolución de admisibilidad. Mendoza fue planteada en instancia originaria de la Corte, entonces requería una decisión sobre admisibilidad. La Corte tuvo un buen tiempo el expediente para resolver y terminó abriendo su competencia. Pero terminó abriendo su competencia de una manera bastante rara, y eso ahora vamos a volver cuando veamos el planteo de la pretensión colectiva, pero lo cierto es que en Mendoza la Corte se quedó con la pretensión de daño colectivo propiamente dicho, de recomposición del daño colectivo, esto es con un derecho indivisible de las personas que estaban afectadas, y dijo que el resto de los reclamos, de las pretensiones, porque los actores habían pedido no solo la recomposición y el pago de un daño moral, colectivo y demás, sino que habían pedido también indemnización para todas las personas que estaban afectadas. Indemnizaciones individuales. ¿Qué hizo la Corte? La Corte podría haber tranquilamente, como ha hecho en otras situaciones, podría haber rechazado la demanda por inadmisible. ¿Por qué? Porque la pretensión no estaba concentrada en los efectos comunes de la causa del caso. ¿Pero qué hizo la Corte? Dijo, no, me voy a quedar con la pretensión colectiva y el resto de las pretensiones que podrían considerarse derechos individuales homogéneos, y es la primera vez que la Corte utiliza esta terminología en su jurisprudencia, dice, vayan a litigarlos a los jueces que corresponden en razón del territorio. O sea, vayan a primera instancia a litigar sus daños y perjuicios, yo me voy a quedar solamente con la cuestión de recomposición ambiental. Después vino la sentencia de fondo en Mendoza. 2 años después, en julio del año 2008, la Corte, después de celebrar audiencias públicas, después de bastantes problemas en la gestión del caso, la Corte dicta la sentencia de fondo. Esta sentencia de fondo es otra sentencia estructural, es un remedio estructural mucho más complejo todavía que el del caso Berbisky, por lo que implica el involucramiento de 3 estados distintos, Ciudad, Provincia de Buenos Aires y Estado Nacional. Y es una decisión donde también van a encontrar herramientas muy concretas para trabajar, para construir pedidos de parte de ustedes en términos de qué se puede hacer para ejecutar estas decisiones. Lo más interesante de esta sentencia del 2008 de la causa Mendoza es las herramientas de ejecución de la sentencia estructural que inventó la Corte. Ya en Berbisky había inventado una, que eran las mesas de diálogo. Tampoco era un gran invento, pero básicamente la Corte Federal consciente de la complejidad de resolver la situación de sobrepoblación carcelaria y las condiciones en las que estaban esas personas, siguen estando hasta el día de hoy, lamentablemente, dijo, hagan una mesa de diálogo, siéntense a conversar cómo hacemos para resolver esto. No tuvo buenos resultados porque lo único que pidió la Corte fue que le informaran cada 60 días, las mesas arrancaron muy bien, se fueron desinflando, y después la Corte, 2 años después, la Corte de la Provincia de Buenos Aires terminó diciendo que el caso ya estaba terminado. En Mendoza, a diferencia de Berbisky, Mendoza era un caso de competencia originaria, lo primero que hizo la Corte que fue delegar la ejecución en un juez de primera instancia. Cosa que no había hecho nunca hasta ese momento, porque no era necesario, porque los casos individuales que tenía que ejecutar no le demandaban demasiado trabajo. Ahora, si tenía que actuar como juez o jueza de primer grado, como con competencia plena para la ejecución de Mendoza, la Corte sabía que se le iba a reventar la agenda. Sabía que tenía que armar prácticamente una corte paralela para ocuparse del caso. Y que de hecho es lo que terminó pasando en el juzgado de Quilmes, donde terminó recayendo la causa. Tiene un montón de secretarías, se terminó armando una super mega estructura para avanzar en la implementación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental, que fue el remedio que la Corte estableció en esa sentencia de fondo y que obligó a cumplir a la CUMAR. ¿Sí? La CUMAR que reúne estas 3 jurisdicciones que les decía. Delegó en juez de primera instancia. Estableció
un control presupuestario en cabeza de la AGN. Estableció un control de cumplimiento de la decisión social, ¿sí? Conformó un cuerpo colegiado con las organizaciones que estaban presentes como terceras en la discusión y con el defensor del pueblo coordinando ese cuerpo colegiado, y le dio un montón de funciones a ese cuerpo colegiado además. No solo le dijo, usted tiene que ayudarme a controlar la ejecución de esto, sino además recibir reclamos de la ciudadanía, canalizarlos ante la CUMAR, realizar peticiones. O sea, convirtió a esas organizaciones que fueron con los escasos recursos que tienen a participar de la discusión pública, tal vez con 1, 2, 3 abogados, la convirtieron en una super mesa de entrada, de recepción de una zona donde viven 5 millones de personas. Se olvidó de asignarles algún presupuesto en el medio, ¿no? Pero lo cierto es que el cuerpo colegiado viene haciendo lo que puede hasta el día de hoy, con muchos más problemas, sobre todo desde la ausencia del defensor del pueblo de la nación y todo lo que ha dicho la propia Corte en términos de sus defensores adjuntos y la imposibilidad de sus apoderados de seguir actuando, pero lo cierto es que es otra herramienta que la Corte creó y que nosotros podemos pedir que se cree, ¿sí? que se constituya este tipo de cuerpos colegiados, y para poder avanzar en el cumplimiento y en el control social de estas decisiones. Y otra cosa que hizo la Corte ahí, que terminó teniendo un impacto legislativo muy concreto, fue imponer astreintes, ¿no? Estas condenas pecuniarias disuasivas, pero generalmente las astreintes, ¿cuándo se imponen? Cuando hay un incumplimiento y la parte lo pide, dice, incumple, che, fijar una multa todos los días para que cumpla. Bueno, acá no, acá la Corte se anticipó y fijó las astreintes para el caso de incumplimiento con una particularidad. No se la fijó al Estado, se la fijó en cabeza personal del funcionario responsable de la Secretaría de Medio Ambiente. Y eso, por supuesto, tiene otro poder de fuego para compeler, ¿no?, al cumplimiento de las decisiones. Les pido, cortemos 5 minutos, por favor, 5 minutos puntual, y seguimos. Podríamos sumar después a CEPI, pero Alavi y PADEC son los dos precedentes con los cuales se sigue trabajando hasta el día de hoy. Ahora en un ratito vamos a volver sobre las cuestiones más procesales en términos de admisibilidad y de trámite que se plantearon en PADEC, pero en Alavi y en PADEC. Pero Alavi fue un caso clave porque convirtió en mayoría, en una ajustadísima mayoría de 4-3, algo que ya se venía planteando desde algunas disidencias de Lorenzetti fundamentalmente, por ejemplo en Mujeres por la Vida, en términos de romper la idea de que los derechos individuales homogéneos, que los derechos de incidencia colectiva del artículo 43 eran sí o sí derechos colectivos propiamente dichos. Esto es, derechos de objeto indivisible, inapropiable individualmente, indisponibles, que era la interpretación que la Corte venía sosteniendo y que había dejado muy claro en el 2003 cuando dictó Colegio de Fonoaudiólogos de Entre Ríos y Cámara de Comercio, Industria y Resistencia, Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia. En esas dos decisiones la Corte había dicho que los casos que se les estaban llevando eran casos que involucraban cuestiones patrimoniales, cuestiones individuales, y que por más que claramente tenían todas un origen común en términos de dónde provenía la lesión de esos derechos, eran casos para los cuales solo sus titulares tenían legitimación para plantear. La Corte en Alavi rompe con todo esto, y lo que hizo fue abrir la compuerta y permitir que un montón de pretensiones colectivas que antes se quedaban afuera puedan empezar a ingresar al sistema de administración de justicia. Para eso redefinió la noción de derechos de incidencia colectiva e incorporó la idea de derechos individuales homogéneos, que ya había mencionado en el 2006 en Mendoza, la incorporó como un concepto autónomo y señaló que la causa o controversia, otra vez en los términos más técnicos del concepto, artículo 116 de la Constitución Nacional, elemento habilitante de la competencia del Poder Judicial, se configura de manera distinta de acuerdo al tipo de derecho que se esté trabajando. Y con esto también la Corte lo que hizo fue ampliar drásticamente el poder del Poder Judicial, porque todas esas causas que antes se quedaban afuera, en muchos casos con argumentos de falta de causa o controversia, ahora sí iban a empezar a ingresar al sistema. ¿Por qué? Porque ya no hay más solamente causas o controversias individuales, ya no hay más solamente causas o controversias propiamente colectivas, sino que también hay causas o controversias sobre derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos. La Corte le dijo al Congreso que estaba en mora, le dijo que tiene que dictar una ley en la materia, dijo que la cosa juzgada es inherente a la acción colectiva y tiene su fundamento en el mismo artículo 43 que habla de legitimación, por esto que les decía al inicio, cara y seca de la misma moneda, no puede haber legitimación colectiva sin que haya cosa juzgada colectiva. Y lo que hizo también fue establecer pautas adjetivas mínimas para el trámite y requisitos de admisibilidad.
le llamó de procedencia en ese momento, recién en CEPIS corrigió, son requisitos de admisibilidad propiamente dichos, porque hacen a la posibilidad misma de discutir el conflicto en sede judicial. Vamos a ver en un momento cuáles son esos requisitos que la Corte terminó volcando en la acordada 12 del 2016 como requisitos de la demanda colectiva. ¿Sí? Son cuestiones bien puntuales, bien concretas para trabajar con un conflicto colectivo y proponer en una demanda una pretensión que pueda ser tratada por el Poder Judicial. Después de Alavi hubo 4 años y medio donde la Corte se expidió muy pocas veces sobre el tema. Una fue Thomas, la medida cautelar sobre la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, que llegó con un recurso extraordinario federal contra una medida cautelar de un juez de Mendoza que había suspendido la aplicación de la ley en todo el país. La Corte no solo revocó la medida cautelar, sino que rechazó la causa directamente por considerar que no había causa de controversia. Básicamente lo que le dijo a Thomas, que era un legislador, le dijo: usted no puede traerme acá la discusión que perdió en el Congreso. Y la otra causa fue Proconsumer con Cavalieri, Cavalieri con Swiss Medical, que también actuaba Proconsumer, una asociación de defensa del consumidor, como actor, donde se habían planteado mezcladas pretensiones colectivas, pretensiones individuales, parecido a lo que había pasado en Mendoza. Acá la Corte fue más estricta, rechazó la pretensión colectiva y le permitió a Cavalieri que siguiera adelante con su caso, pero solo en términos individuales. Era un caso de prestación de prótesis, era un caso bastante específico donde aparentemente no había homogeneidad entre las personas que integraban el grupo que pretendía defender la asociación. Después de esos 4 años y medio llega PADEC con Swiss Medical. PADEC con Swiss Medical es súper importante, súper importante. ¿Por qué? Primero porque fue una causa propiamente colectiva. Una de las particularidades que tiene Alavi es que no fue una causa planteada en clave colectiva. El sistema lo termina convirtiendo en colectiva en la Cámara, la sentencia de Cámara determina dando alcance colectivo a la decisión, pero Alavi había planteado un amparo individual. Entonces, eso también generó muchos problemas, si ustedes analizan el fallo, cuando la Corte intentó encajar el caso de Ernesto Alavi en las premisas colectivas que había desarrollado en la primera parte de la sentencia. Entonces, PADEC era ya un caso propiamente colectivo planteado por una legitimada colectiva en clave colectiva. Además, es súper importante porque yo les decía que la mayoría de PADEC de Alavi fue 4-3, PADEC ya fue un voto unánime. A los 4 que votaron a Alavi se sumó Fait, y además hubo 2 votos concurrentes de Petraki y de Argibay que fueron en el mismo sentido, con lo cual la doctrina Alavi se consolida claramente en PADEC. Otra cosa que tiene la sentencia esta es que tiene grandes pasajes, largos pasajes en cursiva, copiados de Alavi. Yo por lo menos siempre lo leí como una cosa más simbólica, porque es algo que la Corte no suele hacer, como una cosa más simbólica, decir, acá está Alavi. Y además avanzó en algunas cuestiones bastante específicas en términos de control de representatividad adecuada, de lo cual vamos a ver ahora en un momento de qué se trata, y la necesidad de supervisar esa representación a lo largo de todo el trámite principalmente. Pero estas 2 decisiones, Alavi y PADEC, como les digo, creo yo que son las 2 decisiones más importantes, y si no tienen tiempo para trabajar con esto, enfóquense en estas 2, porque hasta el día de hoy seguimos trabajando con los conceptos que ahí se plantearon. Kersich. Este es otro caso importante, pero por otras razones. En Kersich no hubo grandes desarrollos de la Corte en términos procesales. Kersich era un caso de ambiente / consumo, es un caso que está tramitando hasta el día de hoy por la potabilidad del agua en la provincia de Buenos Aires, una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires. Se había planteado el caso contra la prestadora del servicio público y también contra la provincia. Se plantea un amparo colectivo, Kersich dice: vengo a representar a todos los vecinos, si no me equivoco era de 9 de julio el partido, y el juez dice: vamos a tramitar esto colectivamente. Después se empezaron a sumar litisconsortes, y se terminó conformando un litisconsorcio de 2.641 personas, que se sumaron y que, o como litisconsorte, o que presentaron sus propios amparos individuales por la misma cuestión, ¿sí? Amparos copiados y pegados. Copycat class action le llaman en Estados Unidos, ¿no? Como los asesinos seriales que copiaban a los anteriores. También hay todo un fenómeno de copia y pegue de acciones para tratar de ganar el caso. De ganar, digo, de poder quedarse con el caso y litigarlo. ¿Qué fue lo que hizo el juez? El juez le ordenó a la provincia de Buenos Aires y a la empresa contestar en 5 días los 2.641, la situación de las 2.641 personas. Por supuesto que el otro lado dijeron: no, esto es imposible, acá tengo un agravio, vos me dijiste que íbamos a discutir colectivamente y ahora me estás pidiendo que conteste individualmente 2.500 demandas. Recurrieron. El juez les dijo que no, fueron a la Cámara Contenciosa de La Plata, les dijo que no, presentaron un recurso
extraordinario para ir a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara se los denegó, fueron en queja a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte lo denegó, presentaron un recurso supremo federal, la Suprema Corte lo denegó, fueron en queja a la Corte Federal. Les cuento toda la tira, porque si ustedes se ponen a pensar, estamos en un caso de derecho común, consumo y ambiente, con una decisión procesal que no es sentencia definitiva. Digamos, todo lo que tendría que tener una decisión para entrar a la Corte Federal no estaba acá. Y sin embargo, la Corte abrió su competencia a la queja. Abrió su competencia y revocó la decisión del juez de primera instancia, y entre otras cosas, lo que dijo fue que los jueces, todos los jueces locales, no habían cumplido con la interpretación del artículo 43 que ella había hecho en Alavi y en PADEC con Friedman. ¿Por qué les marco esto? Porque tengo para mí que la Corte en Kersich lo que hizo fue reconocer el carácter federal de la garantía de debido proceso colectivo. ¿Y cuál es la garantía de debido proceso colectivo? La que la Corte dice que es. ¿Cómo se conforma? Con requisitos de admisibilidad y con pautas adjetivas mínimas para el trámite. Si no se respetan esas cuestiones, la Corte está dispuesta a abrir su competencia y a revocar decisiones de jueces locales en materia procesal por razones de debido proceso. Me parece que Kersich en este punto, Kersich se hizo muy conocido por el derecho al agua, por sus desarrollos sobre el derecho al agua potable, de acceso al agua potable, pero lo cierto es que pasó bastante desapercibida esta otra cuestión. Me parece que en términos procesales colectivos es fundamental conocer este precedente y manejarlo, porque tenemos herramientas a través de este precedente para invocar cuestiones incluso en jurisdicciones locales que no estén de acuerdo con la ley local o donde haya vacío normativo, como los hay en tantos lugares, para trabajar con este tema. Después, hay dos decisiones de febrero del año 2015. La primera es también pro-consumer con Loma Negra. Era un caso por la cartelización de la venta de cementos. Se habían puesto de acuerdo las empresas principales y se habían cartelizado y habían dicho, bueno, la bolsa vale 200, de 2 vale, entonces la vamos a vender a 2.30, de 2.30 para arriba competitivos, no menos de 2.30. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia había determinado que había habido efectivamente cartelización, se planteó un caso para obtener la restitución de las sumas de dinero que había percibido esas empresas de manera ilegal. El caso llega a la Corte Federal y la Corte dicta una sentencia donde analiza la cuestión de la definición de la clase, que vamos a ver ahora es uno de los requisitos de admisibilidad. La precisa definición de la clase. Y en esto tengo que insistir con algo que les dije al principio. La parte del proceso colectivo es el grupo representado, no es el representante colectivo, no es la legitimada. Es la clase o grupo representada por esa legitimada. Y uno de los requisitos de admisibilidad que la Corte estableció en la LAVI fue definir con precisión esa clase. En este caso de Loma Negra, la Corte dijo que esa definición es crítica para la suerte de los procesos colectivos. ¿Y por qué es crítica? Porque imaginen ustedes que si no se sabe con la mayor precisión posible quién es el grupo representado, no hay posibilidad de definir la legitimación, no hay posibilidad de definir a quién va a alcanzar la cosa juzgada, y no hay posibilidad de definir ninguna de los requisitos de admisibilidad que vamos a ver ahora. No se puede saber si hay una pluralidad relevante de personas afectadas, si todas esas personas tienen su padecimiento motivado en el mismo hecho, en un hecho común. No se puede saber si la pretensión está bien planteada, no se puede saber si hay problemas de acceso a la justicia. Tampoco vamos a poder saber a quién mandarle las notificaciones. Entonces, la Corte, en este precedente, lo que hizo fue determinar cómo también, porque dio algunos estándares, tiene estándares claros, dijo, cómo definir a la clase y que esa definición es crítica para la correcta utilización del proceso colectivo. Y después, en el segundo caso de febrero del 2015, que es ACDAFID con INSSJIP, lo que hizo la Corte fue, y es el único precedente que encontré en este tema, y me parece que es importante para el trabajo que hacen ustedes, es el único precedente donde la Corte no aplicó uno de los requisitos de admisibilidad que vamos a ver ahora, que es el de acceso individual no justificado a la justicia. La Corte, una de las cosas que exige para habilitar la tutela colectiva es que las personas individualmente no puedan acceder al sistema. En este caso, en teoría, había incentivo suficiente para acceder al sistema. Sin embargo, la Corte no aplicó el requisito porque se trataba de una cuestión de salud, personas con discapacidad, y porque se trataba también porque se trataba de una cuestión de salud y había alguna otra cuestión involucrada, y personas con discapacidad, perdón. O sea, por razones objetivas, porque era un tema de salud, y por razones subjetivas, por las características del grupo que estaba involucrado.
Era una situación de hipervulnerabilidad, en definitiva. Y la Corte lo que hizo fue no aplicar este requisito y permitir que el caso tramite colectivamente, a pesar de que no se cumpliría uno de los requisitos de admisibilidad que había establecido en PADEC y en ALABI. Después viene CEPIS. CEPIS es el caso por la anulación de los aumentos tarifarios de abril del año 2016, que se habían celebrado sin audiencia pública previa. Es una sentencia que también admite muchas críticas. Yo creo que es uno de los escándalos más grandes de los últimos años en términos de lo que ha hecho la Corte en este caso, porque lo que hizo fue, aplicando ese mismo requisito que les comentaba recién en términos de acceso individual no justificado, partir el caso, dictar una sentencia que anuló los cuadros tarifarios en beneficio de los usuarios residenciales, pero que dejó vivos esos mismos cuadros tarifarios para los usuarios no residenciales. ¿Por qué? Porque dijo, para los usuarios residenciales se cumple el requisito de que no tienen problema, de que tienen problemas de acceso individual al sistema. Entonces están dentro del caso colectivo, entonces para ellos esto es nulo. Para los usuarios no residenciales, por el contrario, no se demostró que tengan problemas de acceso individual a la justicia. Y por tanto, ese requisito de admisibilidad no está cumplido, por tanto se quedan afuera del caso, por tanto la sentencia no los beneficia. Digo que es uno de los mayores escándalos, ahí está enlazado en el material un trabajo bastante detallado que hice sobre el caso. Digo que es uno de los mayores escándalos porque lo que se hizo fue anular, no declarar la inconstitucionalidad de los cuadros tarifarios. Si se hubiera declarado la inconstitucionalidad, uno podría decir, bueno, la inconstitucionalidad es para el caso concreto. Entonces, si los no residenciales se quedan afuera del caso, podríamos bancarnos de que la decisión fuera solamente para los usuarios residenciales. Pero no, lo que hizo la Corte fue anular, declarar la nulidad por un vicio procedimental objetivo, como fue la falta de audiencia pública previa, que además la propia Corte dice en reiterados pasajes de la decisión que afectó a todos los usuarios por igual. Entonces se terminó generando un problema, una decisión salomónica, donde la gran mayoría de los usuarios son usuarios residenciales, pero la gran mayoría del dinero de esas tarifas estaban en los usuarios no residenciales. ¿Sí? Entonces, fue un caso bastante polémico, una sentencia dictada en un contexto donde había más de 100 causas colectivas por el mismo tema, más de 100 causas colectivas tramitando en todo el país por el mismo tema, y un caso que se resolvió en 4 meses, algo completamente ajeno a nuestras realidades de litigación de causa de interés público. ¿Y por qué? Porque tuvo un apoyo político y social muy, pero muy importante que empujó la decisión. En CEPIS creo que hay 2 cosas muy importantes. Una, ustedes van a encontrar sobre el final de CEPIS como una suerte de raconto, de resumen de todas las decisiones y de todos los precedentes que la Corte venía dictando hasta ese momento, y como una suerte de ordenamiento de esa información para decir, estas son las reglas de proceso colectivo. Y ahí muy cerquita, en los 3 votos, van a encontrar también manifestaciones muy concretas de la Corte con respecto a algo que les comentaba al inicio, sobre la importancia de la jurisprudencia en este tema. La Corte habla sobre la relevancia de sus precedentes en este campo y la necesidad de que los jueces y jueces inferiores respeten esos precedentes. Y esto también es un tema problemático porque sabemos que en cuestiones de derecho común, por lo menos, en general, la vinculación de la jurisprudencia de la Corte Suprema es una vinculación moral en nuestro sistema. No nos guiamos por un sistema de precedentes como los sistemas jurídicos anglosajones. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo la Corte en CEPIS cuando dice tienen que cumplir mis precedentes? Tengo para mí que está ratificando lo que les comentaba de Kersich. Está ratificando de que hay una garantía de debido proceso colectivo federal y que está establecida hasta el día de hoy por la interpretación que la Corte hizo del artículo 43 en todos los precedentes que van a encontrar enumerados ahí. Entonces, presten la atención especialmente a esa parte y después, desde ya, si quieren analizar esto del requisito de acceso individual no justificado, que realmente yo no le termino de encontrar explicación hasta el día de hoy. Y la última, el 11 del equipo, es Berbisky 2, que es una decisión de mayo del año pasado, donde la Corte tuvo que volver a expedirse sobre la cuestión de la sobrepoblación carcelaria, porque la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires había dicho en el año 2007, 2 años después de la primera sentencia nada más, había dicho que la ejecución de la decisión estaba agotada en su esfera jurisdiccional. Por supuesto que esto dista mucho de lo que ocurre en la realidad, la situación de esas personas sigue siendo en gran medida igual o peor de la que tenían en el año 2005, y lo que pasó fue que se empezaron a plantear distintos casos, entre otros el de Consejo Defensor, el Consejo de Defensores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, que terminan empujando una decisión de la Corte en Berbisky.
Después de 7 años de tener el expediente, la Corte le dice a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires: lo que usted dijo está muy mal, esto no se terminó, lo que usted dijo de que cada una de estas personas tiene que ir a reclamar a su juez de ejecución que le cumpla con las condiciones de salubridad y que le cumpla con un cupo y que le dé una cama, está rompiendo el carácter estructural que yo le di a este caso en el 2005. Y eso no puede suceder. Y lo que hizo también, y ahí prestenle atención sobre todo al voto de Rosati, el voto concurrente de Rosati, donde Rosati intenta establecer algunos estándares para analizar la medida de cumplimiento de estas sentencias estructurales. Porque una pregunta muy válida es, bueno, ¿y cuándo se termina esto? ¿No? Porque estamos hablando de un problema gigantesco. Si hablamos de sobrepoblación carcelaria, es un problema policéntrico que además tiene distintos temas conectados. Por ejemplo, el del uso de las prisiones domiciliarias, por ejemplo, el del uso de otras medidas alternativas a la prisión, por ejemplo, el del uso de la prisión preventiva, que implicaría involucrarse ni más ni menos que en la propia función jurisdiccional de los tribunales locales. Imaginen esto, ¿no? Una Corte Federal diciéndole eso a un Estado local. Bueno, Berbisky derivó en esta decisión de mayo del año pasado, que después derivó en una reciente decisión de la Suprema Corte de la Provincia, de hace cosa de 3-4 meses, donde se terminó aprobando un plan de cumplimiento de la sentencia, algo con algunos colores parecidos a lo que fue Mendoza en su momento. Se terminó aprobando un plan de cumplimiento de la sentencia y se terminó creando una unidad orgánica dentro del tribunal para atender la ejecución de esta sentencia, ¿sí? Estos 11 precedentes de la Corte Federal son, creo yo, indispensables para trabajar con este tema, en este contexto, como les decía, del problema que tenemos para estudiar el tema por la disociación que hay en las fuentes, en términos de fuentes normativas, en términos de fuente de derecho, a dónde vamos a buscar el derecho procesal colectivo, principalmente a la jurisprudencia de la Corte. Y digo principalmente porque no es únicamente. La Corte, además de dictar esos precedentes, muchos de los cuales claramente están orientados a tener cierta pretensión de generalidad, están dictados con vocación de generalidad, con vocación reglamentaria, no como sentencias tradicionales. Además de eso, la Corte también se empezó a ocupar, a través del ejercicio de facultades reglamentarias, de incorporar normas y institutos y estructuras orgánicas para atender procesos colectivos. Ya en el año 2003 permitió el trámite diferenciado de causa de trascendencia institucional con el voto de 3 de sus jueces. En el 2004 reguló la figura de los amigos y amigas del tribunal. En el 2007 reguló las audiencias públicas, las institucionalizó después de haberlas utilizado en la causa Mendoza y después de ver el enorme resultado que daban para discutir asuntos de interés público, por supuesto. En el 2009 creó, como decía el compañero recién, la unidad de análisis económico. Una unidad de análisis económico que tiene en sus propios fundamentos la invocación de un precedente de la propia Corte donde dice que el impacto económico de decisión es uno de los principales estándares que miden la razonabilidad de esa misma decisión. Razonabilidad, digo, en términos de su doctrina de sentencia arbitraria. Para no ser una sentencia arbitraria, el impacto económico tiene que ser razonable. Creó una unidad a cargo de un contador para que se ocupe de analizar el impacto. ¿Esto tenía sentido en los casos individuales? Amigues, audiencias públicas, unidad de análisis económico, trámite. Bueno, trámite diferenciado posiblemente sí, pero estas otras 3 no. No. Claramente son respuesta del tribunal a situaciones de expediente que les estaban llegando y no les estaban llegando con información adecuada para trabajar sobre el tema. Por eso los amigos del tribunal, para que llegue información, para que haya otro input de información desde otras diagonales y con otras perspectivas de análisis del tema. Democratizar de alguna manera el proceso, si bien es una democratización medio elitista, porque es una democratización por arriba, no por abajo, no deja de ser una forma de democratizar la discusión. Lo mismo con las audiencias públicas. Siempre digo lo mismo, el papel no se pone colorado. Si ustedes ven las audiencias públicas van a ver que muchas de las cuestiones que se venían planteando en papel se desarticularon en nada, en instantes, en la discusión frente a una repregunta rápida de algún miembro del tribunal. Y lo mismo con la unidad de análisis económico. Ahora, ojo con esto, no hay que comerse la curva, porque uno ve esto y dice, qué bien la Corte, qué bien que estamos con esto, y de hecho tenemos serios problemas en la práctica. En materia de audiencias públicas, el promedio es de 2 expedientes por año, desde que se estableció en el 2007. Amigos y amigas del tribunal, menos de una causa por año está inscrita en el registro, como que se han abierto. Se han presentado amigos en otras causas, pero menos de una por año convocó la Corte en promedio desde su implementación. Y la unidad de análisis económico, que hoy mencionaba Agustín, directamente yo por lo menos no encontré ningún precedente un dictamen de la unidad de análisis económico. La única mención la encontré en una noticia del SIG en uno de aquellos casos por ART, no me acuerdo si era Gorosito o alguno de esos, donde hay una mención en el SIG de que habría intervenido la unidad de análisis económico, pero en la sentencia no está.
Entonces, si nos ponemos a pensar la cantidad de asuntos de trascendencia institucional, colectiva, interés público, que ha tramitado, tramita y va a seguir tramitando la Corte, tenemos que poner el foco también en las prácticas. No alcanza con quedarnos con lo que hay acá en el papel y con estas reglamentaciones, pero sí otra vez las traigo porque me parece que son importantes para el ejercicio de la abogacía. Porque si esto existe, podemos pedirlo. Y no solo se lo podemos pedir a la Corte Federal, se lo podemos pedir a otros tribunales también. Porque si vamos a ver los fundamentos de estas acordadas, son fundamentos que nos van a servir para argumentar por qué en una causa que tramita, no sé, en una localidad del interior de San Luis, es necesario convocar amigos y amigas del tribunal. O es necesario discutir públicamente en una audiencia sobre algunas cuestiones probatorias, sobre algunas cuestiones de admisibilidad, sobre la admisión o no de terceras personas en la discusión. Se lo podemos pedir y van a encontrar, sobre todo en los fundamentos de estas acordadas, van a encontrar buenos argumentos para insistir con esto, y siempre van a encontrar del otro lado códigos procesales que tienen desde siempre normas abiertas y generales en términos de poderes y deberes de jueces y juezas. Que con un poquito de interpretación, con un poquito de ganas y con un poquito de interpretación y de compromiso, perfectamente permitirían que un juez de primera instancia de cualquier jurisdicción del país, en vez de hacer la audiencia a puertas cerradas, haga una audiencia pública. Convoque la intervención de amigos y amigas del tribunal y reciba esos memoriales. Con informalidad, con flexibilidad. ¿Pero para qué? Para darle volumen a la discusión y para tener elementos para tomar una mejor decisión sobre el conflicto, sobre el caso, ¿sí? Después creó una oficina de justicia ambiental, tema de derecho común, pero claramente empujada por la cantidad de casos colectivos que le estaban llegando. En el 2014 creó un registro público de procesos colectivos, algo sobre lo cual se venía insistiendo Maurino Nini Sigal en su primer libro, el primer libro de acciones colectivas del país, del año 2005, de editorial LexisNexis, ya proponían esto. Decían, si ya conocemos registros públicos para otros temas colectivos, sucesiones y quiebras, ¿por qué no usamos esa misma metodología para empezar a inscribir procesos colectivos y tener evidencia para trabajar en política pública de justicia sobre esto? También en Mendoza, en el Congreso Nacional de Derecho Procesal, las conclusiones pedían también y reclamaban un registro de este tipo. La Corte lo creó a través de esta acordada 32, después de dictar otra sentencia también relevante, como fue Municipalidad de Berazategui con Cablevisión, por aquella vieja discusión y vieja pelea entre Moreno desde la Secretaría de Comercio y Cablevisión a ver si el Estado podía fijar o no el monto del abono, invocando la ley de abastecimiento. Esa causa tuvo muchos litigios colectivos paralelos y superpuestos, medidas cautelares encontradas, Cámara Federal de La Plata, Cámara Federal de Mar del Plata, y llega a la Corte por distintas vías. La Corte toma uno de los casos, quizá el más sencillo que había para resolver, que era el planteado por una oficina municipal de información al consumidor, dice un montón de cosas sobre la problemática de los procesos colectivos paralelos y superpuestos, y dice que va a crear un registro. Y a la semana que viene crea el registro. El registro ya lo tenían hecho, lógicamente, ¿no? Pero encontraron el caso, justificaron y la semana siguiente establecieron el registro. Y ese registro, además, en su artículo 3, tenía una norma procesal muy concreta. Yo creo que era más importante ese artículo 3 que el propio registro, que establecía la necesidad de que los jueces, antes de informar a la Corte para inscribir la causa, tuvieran que dictar una resolución de certificación del proceso colectivo, una resolución de admisibilidad del proceso colectivo. ¿Por qué? Porque si iban a inscribir un proceso colectivo, primero tenemos que ver si estamos ante un proceso colectivo. Es una pavada lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, el sistema que le dijo a los jueces, ustedes tienen que dictar una resolución que analice si están cumplidos los requisitos de admisibilidad, y por tanto si estamos en un proceso colectivo. ¿Cuál fue el problema con esto? Que en la acordada 12 del 2016, que es la última reglamentación que dictó la Corte en la materia, que aprobó un reglamento de actuación en procesos colectivos, ese es el título, o sea, un mini código procesal colectivo, ¿qué hizo? Fue marcha atrás con esto. Y la resolución de certificación que exige esta nueva acordada es una resolución mucho más laxa, mucho más liviana, con muchos menos requisitos, y lo que está pasando hoy es que se están inscribiendo procesos colectivos que no se sabe si son colectivos. Porque el sistema ya no exige a jueces y juezas resolver primero si hay o no proceso colectivo en términos de admisibilidad y recién entonces inscribir. Ahora se inscribe y después se dicta una decisión de certificación que, como les digo, solamente exige identificar el objeto del proceso, la clase y muy poco más que eso. Este reglamento también incorporó reglas sobre prevención y conexidad, poderes de jueces y juezas. Vean el apartado 11, otra vez esto está reglamentado, lo cual significa que nosotros lo podemos pedir. Pero el artículo 11 de este reglamento habla de que los jueces y juezas tienen el deber de adoptar con celeridad todas las medidas necesarias, para gestionar el proceso y adaptar el proceso a tipo de conflicto y por la magnitud de los intereses que están en juego. Pero fíjense ustedes entonces cómo la Corte no solo avanzó jurisprudencialmente, sino también reglamentariamente,
con acordadas que por lo menos son de dudosa constitucionalidad, ¿sí? Porque están invadiendo claramente esfera de competencia privativa del Congreso. Pero la Corte fue muy clara y muy precisa y muy cuidadosa en los fundamentos de estas acordadas, sobre todo en la 32 del 2014 y en la 12 del 2016. ¿En qué fue muy precisa? En decir, señores, yo estoy haciendo esto porque el legislador no hace nada. Ya se lo dije acá, se lo dije allá, se lo volví a decir, el legislador no hace nada, sigue habiendo un vacío, yo necesito reglas. Los jueces inferiores necesitan reglas para trabajar con esto. Tan es así que la acordada 12 es un acto administrativo tan particular que está sujeto lisa y llanamente a una condición resolutoria. Si ustedes ven los fundamentos de la acordada, sobre el final van a ver que dice que la acordada va a estar vigente hasta tanto el Congreso sancione una ley en la materia. Desde esa acordada que se dictó en abril del 2016 y empezó a regir para las causas iniciadas a partir de octubre del 2016, la Corte no ha dictado más reglamentaciones de relevancia en esta materia, esperando, por supuesto, que el Congreso tome cartas en el asunto de una buena vez por todas, ¿sí? Y ya con esto vamos llegando al final, estamos bien con el tiempo. Dentro de esa acordada 12, una de las cosas que hizo la acordada fue positivizar, o sea, traducir en derecho positivo, traducir en una norma de derecho positivo, las cuestiones de admisibilidad y de trámite que venía planteando en su jurisprudencia, que había establecido en Alavi, que había confirmado en PADE con Swiss Medical, que dijo en Kersich que son su interpretación del debido proceso y que los jueces locales tienen que respetar esa interpretación, y que después terminó de ordenar y de consolidar de alguna manera. ¿Cuáles son estos requisitos de admisibilidad de la demanda? En realidad son requisitos de admisibilidad y la acordada los pone como requisitos de la demanda, pero son requisitos propiamente de admisibilidad. Y son requisitos que muchas veces requieren también argumentación sobre hechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces va a haber que producir prueba también para demostrar la admisibilidad del proceso colectivo. Ya no solo para ganar la discusión de fondo, sino para demostrar la posibilidad misma de discutir en clave colectiva sobre el conflicto. El primero de ellos, origen común del riesgo o la lesión. La Corte habla de que tiene que haber una causa única o compleja que provoque una lesión. Yo le agregué riesgo porque después de la reforma del Código Civil y Comercial, desde ya que la función preventiva de la jurisdicción está cada vez más clara, ya está positivizada, puede ser también una situación de riesgo, pero tiene que ser única o compleja que afecte a una pluralidad relevante de personas afectadas. Esos dos requisitos primeros, que ustedes los tienen separados ahí, la Corte los puso todos en el mismo paquete, pero son dos requisitos diferentes, ¿sí? Son dos requisitos diferentes. Puede haber un origen común de la lesión, y puede ser que no seamos una pluralidad relevante de personas afectadas, que permita admitir un proceso colectivo. Imaginemos, vamos en una combi por la ruta y tenemos un accidente y somos 20 personas. ¿Hay un origen común de la lesión? Claramente sí. ¿Hay una pluralidad relevante de personas afectadas? Y parecería que no. Ahora, ¿cómo pensar esto de la pluralidad relevante de personas? Hay que pensarlo en términos prácticos. Y hay que pensarlo volviendo sobre lo que les decía en términos de que el proceso colectivo es una tutela excepcional. ¿Por qué? Porque si yo puedo utilizar los cauces del proceso tradicional, litisconsorcio y acumulación de procesos principalmente, tengo que ir al proceso tradicional. ¿Por qué? Porque ahí está, por lo menos en teoría, totalmente respetado el debido proceso y la autonomía individual de las personas afectadas. ¿Sí? Solamente debería poder ir a un proceso colectivo cuando la cantidad de gente que tengo afectada por esa lesión común no me permite utilizar las herramientas del proceso tradicional. La pregunta que sigue es, bueno, ¿y cuántos? Digamos, 20 no, 30, creo que no, 200, y quizás sí, 2000, sí, 2 millones, no tengan duda. ¿Sí? Hay muchos grises en el medio, hay situaciones claras, pero hay grises en el medio también. Los estadounidenses a esto le llaman impracticabilidad del litisconsorcio. Estos requisitos de admisibilidad están copiados prácticamente del sistema procesal estadounidense, de la regla 23 de acciones de clase. Ellos le llaman impracticabilidad del litisconsorcio. Uno podría decir, bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Pluralidad relevante de personas, ¿qué es? Y uno tenemos que poner a pensar, a ver qué naturaleza jurídica tiene la pluralidad relevante de personas. Impracticabilidad del litisconsorcio, no. Acá tenemos claramente una muestra, entre otras, de la influencia de la tradición, ¿no? De la tradición jurídica. Los anglosajones piensan en términos mucho más prácticos que nosotros. Acá, ¿qué es algo relevante, una pluralidad relevante? Podría haber ríos de tinta de doctrina intentando explicarlo. Los estadounidenses dijeron impracticabilidad del litisconsorcio. Si no puedo utilizar el litisconsorcio, tengo que usar una acción de clase. Y los manuales de acciones de clase dan como ejemplo paradigmático de esto una acción de clase conformada por un grupo de 23, 24 personas.
Que uno diría, ¿pero cómo? No son una pluralidad relevante. Sí, pero el litisconsorcio es impracticable porque todas esas personas vivían en estados diferentes de Estados Unidos. Creo que es el ejemplo, es muy claro para mostrar lo que estoy intentando marcar con esto. Entonces, tiene que haber un origen común de esa lesión que tiene que afectar además a un montón de gente. Si no afecta a ese montón de gente, no me van a permitir entrar en clave colectiva. Y una cosa más sobre el origen común. Habla de causa única o compleja. La Corte no ha elaborado nada sobre esto, pero hay que pensarlo en términos casuísticos. Digamos, ¿qué puede ser una causa única? Y bueno, una causa única puede ser un accidente. Una causa única puede ser un contrato con una cláusula abusiva, un contrato de adhesión con una cláusula abusiva. Esa es la misma causa que opera sobre todas las personas. Una causa compleja, ¿qué puede ser? Y bueno, puede ser una práctica generalizada, ¿no? Puede ser una serie de acciones o una serie de omisiones que yo pueda demostrar que configuran una causa que afecta a una pluralidad de personas de la misma manera. Por supuesto que las causas de práctica son mucho más difíciles de trabajar y mucho más difíciles de probar. Es mucho más fácil trabajar sobre la interpretación de la cláusula contractual o sobre un hecho muy concreto que genera el daño que intentar argumentar y demostrar la existencia de una práctica sistemática y generalizada que además tiene que afectar a un montón de gente de manera homogénea. ¿Sí? Pero esto también es algo sobre lo cual hay que trabajar y hay que tenerlo en cuenta porque no necesariamente la causa tiene que ser única. Puede ser que la causa sea un conjunto de cosas. Por ejemplo, la situación de sobrepoblación carcelaria en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, las situaciones de contaminación en general, salvo que se den por un accidente o por un incidente ambiental, en general las situaciones de contaminación que estamos viendo en las cuencas en todo el país son situaciones acumulativas, donde no es solamente una empresa o una persona o un incidente determinado, sino que son un montón de cosas que en conjunto están generando una afectación, un riesgo a una pluralidad relevante de personas. El tercer requisito de admisibilidad, fíjense que estamos hablando de cuestiones de hecho y de prueba, ya estamos hablando de la construcción del caso. Estas dos primeras cuestiones, el origen de la lesión y la cantidad de gente involucrada, más o menos vienen dadas por el conflicto, están o no están. Pero al mismo tiempo yo las puedo trabajar y las puedo rediseñar. Y acá voy al tercer requisito, y está en negrita a propósito, porque acá es donde hay que afinar el lápiz como abogados y abogadas, que es que la pretensión procesal propiamente dicha, ¿qué le pido yo al Poder Judicial? ¿Qué remedio le pido al Poder Judicial? Tiene que estar concentrada en los efectos comunes de aquel origen común de la lesión. Y acá es donde va la suerte del caso colectivo. Acá va la construcción del caso colectivo, causa, controversia, elemento habilitante de la competencia del Poder Judicial. Y acá es clave elegir el remedio y qué le voy a pedir al Poder Judicial. Y acá es clave hacer otra advertencia. Ojo con pedirle al proceso colectivo más de lo que el proceso colectivo puede dar. El proceso colectivo puede resolver lo que se llama contradictorio superfluo. El proceso colectivo puede resolver las cuestiones comunes, las cuestiones homogéneas efectivamente a todas las personas que están involucradas. Pongamos un ejemplo ambiental. Pongamos el ejemplo Mendoza, que es lo que hizo la Corte Mendoza 1 en junio del 2006, el 20 de junio del 2006. ¿Qué dijo? Me voy a quedar con la pretensión de daño colectivo, porque esa pretensión está concentrada en efectos comunes de la contaminación sobre la cual están reclamando. Pero las demandas que me están haciendo, lo que me están pidiendo de indemnizar a cada una de las personas que está ahí, esas no me la voy a quedar, dijo la Corte. Esas eventualmente que podrían ser, dijo, no dijo que son, que podrían ser individuales homogéneas, vayan a discutir frente a los jueces que correspondan. ¿Y por qué esto? ¿Por una cuestión jurídica? Ni siquiera, fue por una cuestión lógica. Lo que intento marcarles con esto es que si yo le pido al proceso colectivo la recomposición del daño ambiental, una indemnización por el daño ambiental, y además le pido indemnizaciones individuales, voy a tener un problema de admisibilidad, porque mi pretensión no va a estar concentrada solo en los efectos comunes. Le va a estar agregando efectos individuales sobre las personas que fueron afectadas. Y otra vez, por una cuestión de lógica, el Poder Judicial podría resolver de manera común la situación de cientos de miles o millones de personas que están en una situación diferente en términos de, por ejemplo, en este caso que les estoy poniendo como ejemplo, qué daño sufrieron por esa contaminación. No podría, pero por una cuestión lógica, ni siquiera jurídica. Hay una decisión muy reciente, debe tener 3 meses, del Juzgado de Contencioso Administrativo 1 de La Plata en un caso de contaminación ambiental en el barrio La Rotonda de Florencio Varela. ¿Qué hizo el caso? Declaró la contaminación, reconoció la probada la contaminación, condenó
a la recomposición de daño colectivo ambiental y dictó una sentencia de condena genérica. Dijo, la empresa es responsable. Venga cada una de esas personas afectadas y liquide sus daños. Demuestre sus daños individuales y liquide sus daños individuales. Pero si en la demanda le hubieran pedido una indemnización para todas esas personas, muy probablemente la causa hubiera sido rechazada por inadmisible. Porque el proceso colectivo solamente puede resolver la cuestión común. Y por eso es que la Corte y el reglamento de actuación, concretamente, exige no solo que haya un origen común, no solo que haya mucha gente involucrada, sino que además lo que se está pidiendo esté enfocado en los efectos comunes, esté concentrado en los efectos comunes que tiene aquella causa sobre el grupo de personas involucradas. Si yo tengo daño diferenciado, y la noción de daño diferenciado viene del artículo 54 de la Ley de Defensa del Consumidor, después de la reforma del 2016, si yo tengo un daño diferenciado, de consumo, de ambiente, de lo que fuera, tendré que reclamarlo por otro lado. Yo digo como miembro del grupo. Y si yo soy un legitimado colectivo, un abogado, una abogada del legitimado, de la legitimada colectiva, y quiero plantear un caso de esto, tengo que tener muchísimo cuidado con pasarme de mambo con lo que le pido al Poder Judicial en el marco de la pretensión colectiva. Solo le puedo pedir la cuestión que resuelva la cuestión común. Y eventualmente proponerle, che, bueno, si vas a resolver que hay contaminación, no me hagas discutir en 12.000, 15.000, 20.000 procesos individuales si hay contaminación o no. Dicta una sentencia de condena genérica de responsabilidad, que también está prevista aún en la Ley de Defensa del Consumidor y que perfectamente, aunque sea por analogía, podría aplicarse a otros campos. Esta sentencia que les digo, reciente, de un juzgado de primera instancia de La Plata, contencioso administrativo, en ese punto es muy interesante, porque reconoce sentencia en definitiva sobre el daño colectivo y por otro lado dice, esto ya está aprobado. O sea, la relación de causalidad genérica en términos de responsabilidad está aprobada. Ahora las personas afectadas tienen que probar la relación de causalidad específica. Tienen que venir y demostrar que son parte del grupo representado y que por tanto se pueden beneficiar de aquella cosa juzgada, y ahí sí plantear y discutir los rubros de daños que tengan. Y de esa manera, ¿qué pasa? El demandado se puede defender también. No nos olvidemos del demandado. Está ahí. No lo queremos mucho en estos casos, pero siempre está ahí. El demandado se puede defender en la causa colectiva de la cuestión colectiva y en las causas individuales se puede defender perfectamente mano a mano con cada una de las personas que le vaya a plantear lo que le vaya a plantear. ¿Sí? Cuarto requisito de admisibilidad, cuarto requisito de la demanda colectiva, esto de que el ejercicio individual de la acción no esté justificado. Como les decía, esto está muy claro y muy mal utilizado en CEPIS, en ACDAFI está muy bien aplicado, y en ACDAFI la Corte deja muy claro que hay excepciones a este requisito, que ya las había planteado en ALABI. Y el problema con esto es que convirtió en un requisito de admisibilidad una de las finalidades de los procesos colectivos, ¿no? Hoy hablamos de acceso a la justicia, disuasión de conductas ilícitas, hablamos de obtención de soluciones igualitarias, creo que no hablamos, estaba ahí en la filmina. Lo cierto es que la Corte convirtió el acceso a la justicia en un requisito esencial de admisibilidad. Parece no estar dispuesta a admitir daños masivos y solo habilitar la tutela colectiva cuando hay problemas individuales de acceso. Tiene varios problemas este requisito. Primero, no está previsto ni en la Constitución, ni en ninguna ley, ni parece una restricción razonable del derecho a acceso colectivo a la justicia. Pero además tiene un problema en cómo lo planteó la propia Corte. La propia Corte dijo que este requisito no aplica, ¿sí?, cuando hay un fuerte interés estatal en la protección de ciertos derechos o de ciertos grupos de personas. Entre los derechos, en términos, digamos, de excepciones objetivas al requisito, la Corte en ALABI, en todas las decisiones que vinieron después, habló de ambiente, consumo y salud. Y además que el artículo 43 da una pauta en ese sentido. Ambiente y consumo y salud son el 90 y... Arriba el 95%, me juego el pálpito, arriba el 95% de la litigación colectiva argentina. Y desde el lado subjetivo dijo, tampoco aplica este requisito cuando quienes vienen a reclamar son personas que pertenecen a grupos tradicionalmente relegados o postergados a la discusión institucional, grupos vulnerabilizados. El otro 5%. Y muchas veces, además, las dos cosas. Lo que quiero decir es que las excepciones son tan amplias que desnaturalizan por completo la regla y que le permiten a la Corte un poder de manejo de la admisibilidad, de abrir o de cerrar la puerta a la tutela colectiva cuando quiere, cómo quiere y de la manera que quiere. Y el mejor ejemplo de esto es comparar esas dos decisiones, ACDAFI con INSSJIP de febrero del 2015 con CEPIS de agosto del 2016. Lo cierto es que también acá habrá que argumentar, demostrar, plantear la inconstitucionalidad eventualmente de este requisito y conocer cuáles son esas excepciones para poder decirle a los tribunales, miren que acá no aplica, porque tengo un tema de salud, porque tengo un tema de ambiente, porque tengo un tema
derecho del consumo, porque tengo un tema de lo que fuera que yo pueda justificar que supone la necesidad de un fuerte interés estatal en la protección de ese derecho. Después, esos 4 son los que la Corte manifestó en su jurisprudencia y después trasladó a la acordada como requisitos propiamente de admisibilidad. Después dijo que hay pautas adjetivas de trámite, pero lo cierto es que las 2 primeras que ven ahí, precisa identificación del grupo y control de representatividad adecuada, son también requisitos de admisibilidad, ¿sí? Que van a tener que ser controlados durante todo el trámite, pero también son requisitos de admisibilidad. Ojo con esto, tienen que estar también en la demanda. Sobre la precisa identificación del grupo afectado no voy a volver, lo hablamos cuando hablamos de lo manera, pero es crítica. Fíjense que si yo no tengo bien precisado el grupo, no puedo definir ninguna de estas 4 cosas que vimos recién. Y mucho menos voy a poder definir a quién beneficia la cosa jugada de la sentencia. Entonces tiene que estar bien definida la clase. Y para definirla tenemos que pensar en términos subjetivos, temporales y territoriales. Y ahí vuelvo sobre la pretensión, lo que está en negrita, porque ahí es donde yo puedo recortar el conflicto, un conflicto gigante, y yo lo puedo recortar territorialmente, lo puedo recortar subjetivamente, para achicarlo. Y achicarlo significa tener mayor posibilidad de suerte dentro del Poder Judicial. Cuanto más grandes son los casos, menos chances vamos a tener dentro del Poder Judicial, en general porque tenemos un Poder Judicial reticente a hacerse cargo de todo esto. Y representatividad adecuada es un requisito central de este tipo de procesos, es un requisito muy cuestionado también, pero que de alguna manera lo que hace es calificar la legitimación. La legitimación en abstracto es esa habilitación normativa de la que les hablaba, pero no alcanza con eso. Hay que controlar en cada caso concreto que quien promueve el caso, quien ejerce esa legitimación, sea además un representante adecuado del grupo, que no tenga conflictos de interés con las personas que componen el grupo y que además pueda llevar adelante una buena defensa del caso. ¿Por qué? Porque lo que quiere cuidar la Corte con esto es el debido proceso legal de ¿quién? De las personas ausentes en la discusión, ¿sí? El grupo representado por el legitimado colectivo. Entonces no alcanza con que una norma diga determinada una asociación civil con el objeto estatutario de protección del ambiente puede plantear un caso ambiental si, no sé, la directora de la organización civil es la esposa del director de la empresa que está contaminando. O un caso de laboratorio para pensarlo en términos, por ejemplo, de conflicto de interés. O no alcanza si la asociación que plantea el caso es un caso gigante de absoluta trascendencia y perdió 7 casos antes por caducidad de instancia, por defectos en la producción probatoria, por defectos comunicatorios. No alcanza. ¿Por qué no alcanza? Por razones de debido proceso no alcanza. Porque una decisión adversa al grupo, tomada en el contexto de un caso por un legitimado que no actúa adecuadamente, no solo nos va a haber hecho perder mucho tiempo, no solo nos va a generar problemas, sino que muy probablemente tampoco sea oponible siquiera a esas personas. ¿Por qué? En términos de debido proceso. ¿El sistema tolera que alguien hable en nuestro nombre por un montón de razones que vimos? Sí, y está buenísimo. Pero el sistema también tiene que cuidar que cuando alguien hable en nuestro nombre, lo haga bien y no tenga conflictos de intereses. Y cuando digo el sistema, ¿quién es? Es el juez o la jueza del caso, ¿sí? Que tiene que analizar y controlar esa idoneidad en cada caso puntual. Y las últimas 2 cuestiones sí son propiamente de trámite. Una tiene que ver con la publicidad. La Corte dijo que tiene que haber publicidad para evitar litigios paralelos y superpuestos. Hablamos de audiencias públicas, hablamos de registros públicos. Es un error, creo yo, pensar que la publicidad va a evitar litigios paralelos y superpuestos. Al contrario, la publicidad va a multiplicar litigios paralelos y superpuestos, sobre todo en un sistema federal como el nuestro. Lo cierto es que para evitar litigios paralelos y superpuestos necesitamos buena regla de litipendencia, buena regla de competencia por prevención, buena regla de competencia por conexidad, que es algo que la Corte después terminó avanzando en cierta medida en esta acordada 12. Y las notificaciones, que la Corte dijo que tenían otra finalidad, no ya evitar procesos paralelos y superpuestos, y por tanto otros destinatarios. Las notificaciones van dirigidas a los miembros del grupo. ¿Y qué es lo que buscan? Permitirles ejercer derechos. Permitirles ejercer derechos en esa causa colectiva. El sistema permite, y la Corte lo dijo en Alavi y lo repitió sistemáticamente en toda su jurisprudencia, permite que las personas que integran el grupo puedan intervenir como parte o contraparte en la discusión. O bien puedan salirse de la discusión. El famoso derecho de opt-out o de optar por salirse de la discusión. Cuando son casos de derechos individuales homogéneos, el sistema tiene cierta deferencia a la autonomía individual y le permite a quien así lo quiera retirarse de ese proceso colectivo, evitar esa representación que no eligieron y hacer su propio camino, o no hacer nada, ¿sí? Pero en términos democráticos no deja de ser una deferencia interesante a la autonomía individual. La Corte reconoció en Alavi ese derecho y reconoció también, algo de lo que muchos se olvidan, el derecho de intervenir como parte o contraparte en la discusión. Y para que suceda eso, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un sistema adecuado de notificaciones. Y acá tampoco la Corte ha avanzado ni ha construido nada que nos ayude.
Acá sí hay mucha jurisprudencia de primera instancia, de Cámara, que ha ordenado, por ejemplo, y esto también, la idea de proporcionalidad y razonabilidad es importante, o sea, qué tipo de notificaciones, cómo, cuándo. Si yo quiero notificar, por ejemplo, la desafiliación ilegal de personas a los 65 años de una obra social, hay jurisprudencia de Cámara Comercial de Capital que ordenó la publicidad en los noticieros de las 8, en los 5 canales de aire. Si yo quiero notificar un caso, no sé, por un tema de unas entradas de un recital de, no sé, Dua Lipa, y no voy a ir al noticiero de las 8, probablemente tenga que ir a Instagram, ¿no? En términos de medios, de por dónde voy a notificar. También hay muchas discusiones en términos de contenido, en términos de lenguaje, en términos de visibilidad, de accesibilidad. Si yo quiero que las personas sepan que pueden ejercer derechos, cuando les llega esta notificación, tengo que lograr que me entiendan, tengo que lograr que no se asusten cuando les llega la notificación, ¿no? Porque a cualquiera que le llega una notificación con un sello del juzgado, lo primero que hacen es tener miedo. Entonces, hay mucho para trabajar en esto, pero se han ordenado notificaciones por televisión, por radio, por notas, por SMS de celulares. ¿Alguna forma más fácil y más barata de que llegue la información? Ninguna. Y sin embargo, todavía el Estado no se lo exige a las empresas de telecomunicaciones. En algunos casos de telecomunicaciones se lo han ordenado los jueces. Pero como les digo, son notificaciones que además van a tener que tener en cuenta, y esto es lo último que digo sobre el tema, van a tener que tener en cuenta el interés y el incentivo que tengan los miembros del grupo para intervenir, para definir qué tipo de notificación. Porque si yo tengo de las pretensiones chiquititas, individualmente no recuperables, no me voy a gastar lo que cuesta una carta de documento, que posiblemente cueste más que el mejor resultado que pueda obtener. Ahora, si yo lo que tengo es, por ejemplo, no sé, la explosión de los motores de un auto que no se hizo el recall de parte de la empresa, y bueno, ahí sí posiblemente necesite una notificación fehaciente. ¿Por qué? Porque hay mucho interés en las personas que integran el grupo en lo que se está jugando ahí. Entonces también son todas cuestiones de casuística, pero como les digo, que ustedes me parecía interesante que conozcan para proponer, porque son herramientas que ante el vacío legislativo hay que proponer desde la abogacía y, por supuesto, tener suerte después de que alguien nos dé pelota del otro lado, que no es fácil. Muchas gracias, justo con la hora. Hablé muy rápido, espero que se haya entendido. Y bueno, si tienen alguna pregunta o comentario, tengo 10 minutos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Francisco, muchas gracias. Al parecer ha sido muy clarificadora la clase, Bueno. ya que no hay muchas consultas y también, bueno, lo que se ha podido ir apuntando y todo ha sido súper útil, sobre todo como herramienta para poder interponer algún tipo de proceso colectivo. Así que nuevamente agradecerte, felicitarte por la exposición y estamos atentos a cualquier contribución, a material que quieras seguir enviando para que circule, lo podamos Eso es hacer. lo que necesiten. Si quieren material sobre algún tema, algún punto, después si querés circular el correo electrónico, me escriben, yo por ahí demoro un poco en contestar, pero reacciono, en algún momento reacciono y les puedo mandar. Tengo casi 20 años de trabajo con este tema, no digo que escribí sobre todo, pero sobre casi todo de lo que hablé hoy tengo algo escrito como para profundizar si les interesa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos y bueno, nos vemos mañana Bueno. en la clase de litigio internacional. Gracias.